Nuestro héroe pasó 100 años en el mundo eterno, dominando magia, asesinato y nigromancia. Tras ser vencido por el gobernante de ese mundo, de repente se halla atrapado en un cuerpo débil y maldito. ¿Podrá él volver a llegar a la cima? ¿Y cómo lo logrará? Eso es exactamente lo que descubriremos en la historia de hoy. En Aetion, un mundo donde no se envejece y se lucha sin cesar contra monstruos, el héroe despertó en el patio de recreo de los dioses. Tras morir en el continente de Drea, se halló allí, junto a otros arrastrados como él, sin saber por qué, obligado a unirse a estos jugadores en un infierno de luchas interminables e inmortalidad, libró muchas batallas y pasó más de 100 años al borde de la vida y la muerte. Decidido a recuperar su libertad perdida, se enfrentó al creador de este infierno, quien lo hizo por diversión, el dios de Aetion. Tras eliminar a sus seguidores, se preparó usando la habilidad de nigromancia. Pensando que resistir un momento acabaría con todo, colocó un círculo mágico sobre los enemigos restantes, y este desató un poder aterrador, acabando con ellos. Mientras los demás jugadores fallaban y caían, él seguía corriendo solo para huir del infierno de Aeon. Ecos resonaban, suplicando su ayuda, llamándolo Rey Fantasma Rion, rogando por liberación de este tormento, lo que confirmó su certeza de que eliminar a ese tirano era la única forma de obtener la libertad. El dios de Aetion miró desde su altura y pronunció el nombre de Ryan Sermon, recitando su pasado como noble del continente de Drea, cuya familia cayó y fue hecho prisionero por la familia Phaeton para sufrir torturas durante años antes de terminar en Aetion. Tras su muerte, le gritó que se callara. Entonces, el dios se mostró en su forma dorada, admirando que hubiera alcanzado el nivel de maestro en las clases de asesino fantasma y nigromante. Dentro de 100 años, confrontó a su oponente con la verdad de haberlo atrapado en este campo de batalla eterno y manipulado antes de matarlo. Así que el dios admitió su disfrute en eso, describiéndolo como el mejor y decidiendo seguir jugando con él un poco más. El dios lo sorprendió con un ataque de luz que lo golpeó y lo derribó, luego le preguntó con una sonrisa aterradora si tenía alguna última palabra, ofreciéndole un deseo, pero él rechazó la oferta, confirmando fríamente que no la necesitaba. El dios de Aetion le recordó que ya había utilizado su deseo, recuperó sus recuerdos mientras era torturado a manos de Sans, con su cuerpo lleno de heridas, gritando de dolor con sangre fluyendo de él. Sans encontraba divertido torturarlo, señalando que el linaje de su clan hereda talentos como si estuvieran bendecidos, con la excepción de él. Aunque apuñalado y en gran dolor, Sans vio que su vida era terca y difícil de apagar, a pesar de estar maldito y sin nada. Intentó hablar con dificultad entre lágrimas, murmurando palabras entrecortadas, pero Sans se burló de él, afirmando no entender, insinuando cruelmente que debería haber mantenido su lengua en su lugar y expresando su aburrimiento por no poder extraer nada de valor del linaje Sermon. Sans le ordenó que no muriera ese día, refiriéndose a su faetón y explicando que estaba celebrando el 3er aniversario del exterminio de la familia Sermon. Durante 3 años completos en cautiverio, la familia Sermon era como una fortaleza, defendiendo las líneas del frente contra los monstruos que emergían de la zona oscura para invadir el continente de Drea. Entre las 5 grandes familias del continente de Drea, la familia Sermon era vista como la más fuerte y famosa, pero la repentina desaparición del padre y los hermanos mayores provocó el colapso de la familia a gran velocidad. La familia Phaeton aprovechó esa oportunidad para aplastarlos, deseando la bendición heredada en la sangre Sermon, la sangre del dragón, que otorga habilidades sobrenaturales, convirtiendo a su dueño en un mago del 7º círculo a los 10 años, o en un maestro de la espada a los 15, pero él no estaba entre los afortunados con ese poder, heredando en su lugar la maldición del rey demonio Arkun, que le impedía aprender cualquier arte de la espada o magia. Lamentaba su debilidad, seguro de que si no hubiera sido maldecido y hubiera poseído poder, Phaeton no habría podido aplastarlos, y no habría sufrido los brutales experimentos y torturas de Sans Phaeton. Mientras la sangre cubría su rostro desesperado, sintió que su final había llegado y que finalmente descansaría. La escena regresa al presente tras perder su batalla con el dios de Aetion, recordando las dificultades que atravesó en este mundo después de que el dios prometiera concederle su deseo. De repente, se despierta con una voz que lo llama joven amo. Sudando y asombrado, reconoció sorprendido a su doncella Colin, quien parecía más joven de lo que recordaba. Se preguntaba por qué estaba allí. Mientras ella se preocupaba por su salud y que se esforzara demasiado, él se preguntaba por qué la niñera de la familia Sermon estaba frente a él con su apariencia joven. Le pidió nerviosa y rápido que le trajera un espejo. Se miró y vio su reflejo como un niño. Luego preguntó a Colin la fecha, y ella dijo que era el 17 de agosto de 1892, según el calendario Drea. Se dio cuenta asombrado de que esta fecha significaba que tenía 12 años otra vez, y este momento coincidía en su memoria con el inicio de la tragedia familiar.
Recordó que la caída de la familia Sermon empezó ahora por la familia Phaeton, y pensó en las palabras de Dios sobre conceder el deseo, mientras se preguntaba si realmente había vuelto al pasado. Oyó pasos acercándose, y un hombre imponente entró. Pensando que el chico fingía estar enfermo otra vez para evadir sus deberes, reconoció al instante al hombre como Alejandro, el comandante de los caballeros Sermon, quien al ver el rostro pálido del chico, le permitió saltarse el entrenamiento de hoy. Colin intentó intervenir ansioso, pero detuvo al comandante y sonrió seguro, confirmando que estaba bien. Preguntó sobre el entrenamiento de hoy, y Alejandro se sorprendió por su negativa a descansar, explicando que se dedicarían al trabajo de pies con espada larga. El comandante lo miró con desconfianza y le preguntó si realmente era el joven amo. Él afirmó sin dudar que era Ryan Sermon. Decidió que la razón de su regreso, ya fuera un deseo o retroceder en el tiempo, no importaba ahora, y sorprendió a todos al pedir omitir el entrenamiento básico e ir directo a cazar monstruos. Mientras una aura azul lo rodeaba, estaba seguro de que esta era su oportunidad para corregir todo, y activó la ventana de estado para ver que estaba en el nivel 1 y aún llevaba la maldición de rango de Archon, lo que le impedía reunir maná. Se sintió aliviado de que su habilidad para usar este poder único, que nadie más en el continente tenía, persistiera. Incluso tras regresar en el tiempo, Alejandro anunció que había preparado el monstruo para que él luchara. Llegó al campo de entrenamiento y un goblin apareció frente a él, gritando salvaje. El monstruo intentó atacarlo, pero estaba atado al poste de madera. Colin gritó de terror, rogando al comandante de los caballeros que detuviera la pelea, recordándole que el joven maestro solía desmayarse solo al ver un goblin. Pensaba que esas palabras eran ciertas para él ayer, no para quien es ahora. Notó la diferencia en ese momento, mientras las advertencias del sistema resonaban en su mente, anunciando la activación de la maldición del arconte, que amplificaba su miedo a los monstruos. Entonces, se dio cuenta de que ese terror injustificado no era más que parte del efecto de la maldición demoníaca. Alejandro notó su tensión y sugirió dar por terminado el entrenamiento del día, pero rechazó esa idea de inmediato, negándose a rendirse, y se lanzó hacia el goblin atado, pero se detuvo repentinamente por el miedo y gritó internamente para mantener la compostura, recordándose a sí mismo que ya no era ese débil del pasado y que su oponente era solo un goblin solitario. Afiló su determinación, confirmando que podía enfrentarlo. Comparado con el horror vivido ante esa entidad divina, esta maldición parecía trivial, insignificante. Se lanzó con un golpe fuerte de su espada de madera, sorprendiendo al comandante y a la niñera Colin. En ese instante, apareció una notificación del sistema, anunciando la regresión del rango de la maldición. Tras superarlo con una experiencia que excedió sus límites, haciendo que su miedo desapareciera por completo, se volvió con confianza hacia el comandante, pidiendo una espada real. Mientras Colin intentaba mostrar su preocupación, el comandante le dio la espada al chico, quien sonreía audazmente. El comandante vio en esa actitud la prueba de que el joven amo realmente intentaba convertirse en un hombre. Avanzó hacia el goblin con coraje y determinación para acabar con el tembloroso monstruo de un golpe decisivo. El comandante vio en él una esperanza brillando para salvar a la tambaleante familia Sermon, invitando a Colin a observar la escena, confirmando sin dudas que este chico es el verdadero heredero y futuro líder de la familia. Tras la pelea, se lavó la cara, concluyendo que la ventana de estado y la ayuda del sistema fueron efectivas para vencer la maldición, confirmándole la posibilidad de aumentar su poder. Notó que sus puntos de experiencia subieron, pero se molestó por lo pocos que eran. Al ver que a este paso tendría que matar miles de monstruos para subir de nivel, sintió urgencia, ya que el día en que los gritos llenarían la casa, Serman se acercaba. A pesar de eso, se aferraba al hecho de que podía romper la maldición de Arken. Decidido a no perder esta oportunidad sin importar el costo, evaluó la situación actual de la familia Serman, recordando que habían pasado 2 años desde que su padre y sus hermanos mayores desaparecieron. A pesar de la situación difícil, la familia aún mantenía su estatus como una de las grandes casas, ya que los enemigos aún no habían comenzado sus planes. Habiendo verificado el primer método para subir de nivel luchando, una sonrisa confiada apareció en su rostro. Decidido a verificar el segundo método, fue a ver a la mujer de cabello rojo y máscara azul. Ella comenzó la conversación, diciendo que había oído que él cazó al goblin, preguntándose con desaprobación si la había llamado para entrenamiento mágico. Esa mujer era Sinai, líder del cuerpo mágico de la familia Sermon, una gran maga del séptimo círculo con poder similar al de Alejandro. Es una figura enigmática cuya verdad solo conoce el jefe de la familia, y le advirtió contra la arrogancia por haber matado a un monstruo débil. Sina le recordó que el entrenamiento mágico no es como el de la espada, y que la maldición de Arken le había quitado cualquier talento para sentir el mana o excelencia académica. Él admitió saber eso y que su cuerpo no podía sentir energía. La sorprendió al decirle que ese era su estado solo hasta ayer, desafiándola al preguntarle si dudaba de su capacidad para sentir mana. Su rostro mostró asombro.
Para comprobar su afirmación, ella creó una formación mágica y le permitió abrir los ojos. Le explicó que había dibujado una imagen visible solo con mana. Él miró atentamente mientras ella le pedía que identificara el dibujo. Respondió que vio un hermoso dragón rojo, dejando a Sina tan sorprendida que no pudo hablar. Ella confirmó la exactitud de su visión con un tartamudeo y negó que estuviera equivocado. Se preguntó asombrada cómo ocurrió este cambio, especialmente porque había puesto mecanismos de camuflaje para que el dibujo pareciera otra cosa, lo que significaba que su comprensión del mana era comparable a su nivel. Ella preguntó cómo rompió la maldición familiar, aunque antes solo le enseñó a percibir. Él la llamó por su nombre, confesando que aunque percibía el mana, no podía usar el método de cultivo heredado en la familia, pidiendo su ayuda. Sena explicó que cultivar mana es clave para subir de nivel, mencionando su intento previo, pero le advirtió seriamente del peligro de su petición, ya que canalizar el mana implicaba desgarrar las vías de energía en su cuerpo, poniendo su vida y muerte en sus manos. Él recibió su advertencia con una sonrisa irónica, preguntando si planeaba matarlo, señalando que no podía resistirse a ella. Confirmó que solo a ella podía pedirle esto. Recordó en su memoria los eventos de su vida pasada y el ataque al que fueron sometidos, donde Sena luchó ferozmente para protegerlo. A pesar de quedarse sin energía y de que su cuerpo estuviera destrozado, ella siguió protegiéndolo hasta el final. Como su subordinado, regresó a su realidad, mirándola con ojos llenos de certeza, diciéndole que confiaba en ella más que en nadie más. Se quitó la camisa en preparación para que Kaena anunciara el inicio del proceso. Sena miró asombrada la rapidez de su aprendizaje, viendo que ya usaba la técnica de la Tierra Azul para canalizar el mana, aunque solo le había explicado la teoría, una técnica heredada solo por la línea directa de su familia. Atribuyó su dominio al entrenamiento previo con este método en Aetion. Para mejorar su nivel y habilidades, Sena le pidió concentración total, advirtiéndole del dolor intenso que podría sentir y enfatizando la necesidad de no emitir sonido ni moverse bruscamente. Sena enfatizó que debería considerar seriamente detenerse si el dolor se volvía insoportable. Y tan pronto como el dolor comenzó a recorrer su cuerpo, recordó el dolor que sufrió mientras era torturado por Sans en su vida pasada. Él la reprochó, preguntándole si no confiaba en él, así que Sena confirmó que entendía lo que él quería y bombeó más maná en su cuerpo. De repente, las advertencias del sistema se activaron, anunciando la activación de la maldición del arconte, haciendo que el maná atrapado en su cuerpo se dispersara y esparciera. Sena notó que la maldición operaba tal como lo había dicho el jefe de la familia, pero ella ya lo había anticipado. Decidió inyectar más maná en su cuerpo, comenzando una lucha entre la maldición que dispersaba la energía y el maná de Sena que intentaba dominarla. Entre sucesivas notificaciones del sistema que solo él podía ver, le parecía que el resultado se había decidido a favor de la maldición, mientras Kaina sangraba y sufría. Al darse cuenta de que incluso el maná de un gran mago del séptimo círculo no podía conquistar esta maldición de grado máximo, en ese momento decisivo, decidió aplicar el método de entrenamiento especial de Aideon, decidido a hacer que la maldición que desgarraba el maná rebotara sobre sí misma, atrapando el rango de dispersión en su cuerpo. Logró engañar a la maldición y mantuvo el maná atrapado mientras su cuerpo brillaba con energía. Así que Sina notó con asombro que el maná disperso no abandonó el cuerpo de su joven maestro. Siguieron notificaciones del sistema, confirmando su resistencia a la maldición del arconte, y la resistencia continuó con éxito. Sintió un calor intenso y un dolor encendiéndose a lo largo de las vías del mana, pero se negó a rendirse ante este dolor, sacando su fuerza del hecho de que había soportado dolores similares miles de veces. Como el maestro jugador en Aetion, estaba seguro de que su comprensión del mana superaba a la de cualquier otra persona, porque esta comprensión estaba grabada en su alma, no solo en su cuerpo. Se burló de Archon, el rey demonio que nunca había visto. Considerando su maldición insignificante en comparación con ese llamado dios de Aetion, la maldición se rompió y deshizo bajo su voluntad, y cayó al suelo en medio de los gritos de Sina, llamándolo. Mientras su conciencia se desvanecía por el dolor intenso, se aseguró que estaba bien, comparando este dolor con lo que sufrió antes. Recordando cuando fue cautivo de la familia Phaeton, sometido a experimentos de amputación y regeneración de extremidades, uno de los hombres sugirió deshacerse del prisionero pronto y volver a la familia Phaeton, viendo esto como la mejor solución para la lamentable situación. En ese instante, la espada de un guerrero oculto atravesó, derribando a los hombres de Fatán, haciendo que los gritos de los guardias se alzaran, alertando sobre intrusos y pidiendo detenerlos. En medio del caos total, de repente se vio al aire libre bajo la luz de la luna, preguntándose sorprendido cómo había llegado afuera, solo para oír una voz suave preguntando si estaba consciente. Alejandro apareció, cubierto de sangre, disculpándose con pesar por su demora. Se dio cuenta de que el comandante de los caballeros había venido a salvarlo.
Alejandro, con el rostro lleno de dolor, repitió su disculpa a su joven amo. Aunque su cuerpo parecía estar cargado por las flechas que lo habían atravesado, no pudo controlarse y estalló en un grito histérico de llanto. Despertó en su cama actual, con lágrimas en el rostro. Al recordar esa memoria dolorosa, se preguntó si el cultivo de maná había funcionado, pero su alegría se desvaneció por la pesadilla del pasado que atormentaba su sueño. Aún así, aseguró que la tragedia no se repetiría porque ahora tenía los medios para cambiar el destino. Subrayando la necesidad de mantener esto en secreto para todos, se dio cuenta de que debía ser muy precavido, especialmente con la familia Phaeton, conocida por su alta vigilancia. Admitió que aún carecía del poder necesario para enfrentarse a ellos. Así que decidió que su siguiente paso sería acelerar el colapso aparente de la familia Sherman. Como parte de su plan, dibujó una sonrisa artificial en su rostro ante Cinna y Alejandro, afirmando con pesar que había fallado en el método de purificación de maná, lo que provocó el asombro y la negación de Cinna. El silencio y la decepción llenaron la habitación mientras él pensaba que no ocultaba el secreto por querer engañar, sino porque dudaba que la verdad les beneficiara o que la creyeran. Justificó su intento diciendo que quería cumplir con las altas expectativas de todos, pero el resultado fue un fracaso, confirmando a Senna que no sentía nada de maná en su cuerpo, invitándola a comprobarlo por sí misma si quería. Senna no creyó lo que él dijo y pidió permiso para verificarlo ella misma. Senna intentó usar magia de detección de maná para confirmar, pero se sorprendió por la completa desaparición del rastro de energía. Murmurando incrédula que el maná realmente había desaparecido, se repetía que claramente había sentido el flujo de maná en su cuerpo ayer. Abandonó el lugar tambaleándose por el shock y la confusión. Alejandro trató de consolar a su maestro, pidiéndole que no se desanimara, recordándole su éxito al cazar al monstruo como motivación para enfocarse en el entrenamiento con la espada. Respondió que no podría repetir esa experiencia por el terrible dolor que hacía incluso comer difícil. Al escuchar esto, la niñera Colin, Alejandro quedó impactado por esa respuesta y sus esperanzas se desmoronaron. 2 meses después, Colin se encuentra frente a su habitación. Colin piensa con tristeza que el joven maestro continúa su aislamiento dentro de su cuarto por otro día consecutivo. Ella añade que, sin el jefe de la familia, la señora se esforzó por preservar el legado familiar, pero sus fuerzas empezaban a agotarse ante las crecientes presiones. Un sirviente preguntó a la niñera Colin si su amo seguía en su habitación y ella lo confirmó con tristeza. El sirviente mencionó que ya habían pasado 3 meses desde que el monstruo lo venció en el campo de entrenamiento y se decía que ya no escuchaba ni las órdenes del comandante. Otro sirviente dice que un cambio repentino en alguien podría ser un mal presagio o la muerte. Viendo lo sucedido como un simple sueño pasajero, Colin lo defendió con fuerza, asegurando que hizo todo lo posible ese día para cumplir con las expectativas de todos. Pero ella se sorprendió cuando el sirviente le dijo que lo apodan la vergüenza de la familia Sherman y el delincuente, no solo dentro del palacio, sino en todo el reino de Darren. Aunque Colin sentía la crueldad de este juicio sobre un niño de 12 años, el sirviente explicó que la decepción es igual a las expectativas, especialmente para una familia noble en decadencia con más renuncias del personal. El sirviente dijo que también se iría a fin de mes y preguntó a Colin sobre sus planes. En su cuarto, notó la baja en la calidad de la comida, deduciendo que la situación financiera de la familia estaba en un estado crítico. En vez de preocuparse, una sonrisa astuta surgió en su rostro, pensando que todo iba según su plan. Si fuera su yo anterior, habría gastado la riqueza restante en intentos desesperados. Ahora, con la experiencia de Ion, entiende que debe esperar. Decidió quedarse quieto para que sus enemigos bajen la guardia, esperando el momento justo para atacar. El colapso empezó con la desaparición del jefe de la familia, seguido del fracaso de las campañas de búsqueda que agotaron la fuerza y recursos restantes. Los campos de entrenamiento, antes llenos de vida, quedaron vacíos, con solo unos pocos caballeros ineptos y sirvientes desmotivados. Incluso los vasallos que cortejaban a la familia se alejaron y huyeron al ver el desastre. Este aislamiento le dio la libertad de fingir que se encerraba, pero sentía que el ritmo del colapso era más lento de lo esperado, así que decidió presionar más para acelerar la caída de la familia. De repente, Colin entró en su habitación, anunciando con energía la hora de entrenamiento y la insistencia del comandante en verlo. Él intentó evadir, deseando descansar, pero ella lo sorprendió quitándole las mantas y lo cargó como a un niño. Colin, con determinación, anunció que nunca dejaría a la familia Sherman, lo que le hizo sonreír incómodo ante esta situación embarazosa. En el campo de entrenamiento, el comandante Alejandro reprendió a su joven maestro por cómo sostenía la espada, animándolo al decirle que fallar en sentir el maná una vez no es el fin, y que entrenar con la espada haría que el maná fluyera naturalmente. Rasgos de enojo aparecieron en el rostro de Alejandro al verlo esconderse de nuevo, observando que aún no se habían rendido. En contraste, él ardía de entusiasmo por recompensar su lealtad, pero insistía en mantener en secreto su entrenamiento nocturno.
Usando la habilidad de control corporal, aprendió un Aetion, técnica de asesinato que engaña sobre la condición del cuerpo, ya parcialmente activada. Llegaron las notificaciones del sistema, anunciando un aumento en los puntos de experiencia, resistencia y fuerza en un punto, mientras él trataba de ocultarlo, diciendo que necesitaba ir al baño. De repente, Alejandro estaba confundido e intentó llamarlo mientras notaba que su control sobre la habilidad aún era inestable y se rompía con un movimiento repentino. Abrió la ventana de estado y descubrió que había alcanzado el nivel 3 con una mejora notable en fuerza, agilidad, resistencia y maná, y el rango de la maldición había bajado a B. Se alegró de este progreso tras 3 meses de entrenamiento secreto, planeando centrarse en subir su nivel una vez que sus estadísticas lleguen a 20. Su objetivo era obtener primero la profesión de fantasma, como en Aetion, y luego desarrollar habilidades de nigromante y asesino. Sus pensamientos se interrumpieron con la llegada de un invitado inesperado junto a Alejandro. Era Truno Held, el mayordomo principal de la familia Serman, quien se disculpó por la interrupción. Notó que la situación era distinta a lo ocurrido antes. Retrocedió en el tiempo, pero el momento claramente señalaba el contenido de la carta que tenía. Empezó a leer la carta frente a Alejandro. Era una invitación para la fiesta de cumpleaños del segundo príncipe del reino de Darren, Kyle Darren, en diciembre de 1892. Recordó que ese día fue clave en la caída de la familia Serman. Bostezó aburrido en el carruaje rumbo a la fiesta. Truno le preguntó si recién despertaba, notando su sueño profundo en todo el viaje. Mientras lo justificaba diciendo que Colin se quedó despierto hasta tarde eligiendo su ropa, recordó lo emocionada que estaba Colin preparando ropa para entrar a la capital, y cómo insistió en acompañarlo. Truno expresó su comprensión, dado que Alejandro y Sina no lo acompañarían. Estaba sorprendido por el momento de la aparición de una horda masiva de monstruos, y él también se preguntaba sobre ese momento. El rol principal de la familia Serman es evitar que los monstruos de la zona oscura crucen al continente de Drea, y Alejandro fue enviado a la frontera para encargarse de eso. Kaina se fue por una solicitud urgente de su madre, quien maneja los asuntos familiares en ausencia de su esposo, y no podía negarse. Así, un niño de 12 años representa a su familia en la capital, mientras Truno intenta tranquilizarlo diciéndole que no hay de qué preocuparse y que nadie en el reino de Darren se atreve a tocar la línea directa de los Sermon. Pensó que esto era cierto antes. Antes, enviar a un sirviente para felicitar bastaba, pero ahora, con el declive del estatus familiar, la presencia del jefe de la familia es obligatoria. Reconoció su responsabilidad en esta situación, pero lo vio como parte de su plan. La procesión llegó a la capital, Darwin, y él descendió del carruaje ante una multitud que lo saludaba. El príncipe Kyle lo recibió sonriendo, llamándolo el dragón de Drea. El segundo príncipe del reino de Darren, Kyle Darren, mostraba rasgos de astucia y confianza. Truno saludó a Kyle, agradeciendo la invitación y la hospitalidad del reino. Era cínico sobre esa hospitalidad, recordando su viaje desde la puerta de la ciudad al Palacio Real, donde sintió las miradas de lástima y preocupación de los ciudadanos hacia el carruaje desvencijado de la familia Serman. Notó que los rumores que lo pintaban como un alborotador y desesperado se habían difundido con éxito y que todos comentaban sobre la caída de su familia. También notó miradas de desprecio y burla oculta en los ojos de los nobles, pero eso solo aumentó su confianza, así que sonrió en secreto, confirmándose que todo iba según lo planeado. Le dio la bienvenida al segundo príncipe con voz vacilante y tímida, mientras se preguntaba si debía seguir jugando con su ritmo. Por otro lado, los escoltas y guardias se quejaban, diciendo que habían llegado una semana antes de la fiesta. Sin embargo, él no había salido de su cuarto en 5 días. Expresaron su descontento por perder la oportunidad de tratar con otros enviados, burlándose del joven maestro por ser tan tímido que no podía saludar bien a los nobles. Sus quejas aumentaron por no disfrutar de las festividades del palacio, con comida, bebida y mujeres, por estar atrapados con él. Sus quejas se interrumpieron cuando un colega entró jadeando, trayendo la buena noticia de que el joven maestro decidió asistir al banquete de hoy. Les pidió a sus escoltas que se prepararan también, por lo que sus rostros se iluminaron de alegría y celebraron la oportunidad de finalmente asistir. Pero la alegría era condicional, ya que les pidió mantener el asunto en secreto hasta el evento y no decirle a nadie, ni siquiera a Truno. Aunque había cierta preocupación por la falta de preparación, su deseo de ir a la fiesta superó cualquier temor. Pensó que su presencia calmaría las quejas de su escolta. Aprovechó los días pasados para entrenar sin distracciones. Confirmó que asistir al banquete no era solo para apaciguar a los escoltas, sino porque tenía un objetivo más grande que quería alcanzar. Afuera llegó un carruaje lujoso, del cual descendió un joven de cabello blanco y ropas rojas, anunciando en su mente la llegada de Sans Faton.
Gritos resonaron, anunciando la entrada del joven maestro Sans Fatón, quien avanzaba con pasos firmes entre los presentes. Truno saludó a Sans, comentando que su llegada sería una sorpresa para el príncipe Kyle. Sans se acercó a Truno con una sonrisa maliciosa, mostrando que sabía de la llegada de la familia Sherman primero y preguntando con sarcasmo dónde estaba el famoso Ryan Sherman. Truno se mostró confundido ante la pregunta, mientras Sans seguía burlándose, diciendo que todos debían haber oído las noticias sobre la caída de la familia Sherman y su historia. En ese momento, Truno lo estaba evaluando, reconociendo que Sans es un mago talentoso que alcanzó el quinto círculo a los 15 años. Respaldado por las expectativas de su gran familia, Truno denunció que alguien se atrevió a insultar a la familia Sherman en el salón de banquetes del Reino Madre. Sans, con una sonrisa maliciosa, confirmó que los rumores que lo llamaban la peor escoria del continente no podían ser ciertos, exigiendo castigo para quien los difundiera por difamar a una familia noble. Truno, enojado, pensó en la historia de Sans, quien bebía alcohol desde los 7 años y mató a un plebeyo a los 12, preguntándose cómo alguien así se atrevía a insultar a la familia Sherman. En ese instante, el chambelán proclamó la llegada de Ryan Sherman, dragón de Drea y joven maestro de la familia Sherman. La sorpresa dominó el salón, y Truno se preguntó por qué se había ido tan de repente. Tras encerrarse en su habitación, salió con ropa elegante y una apariencia segura, muy distinta a los rumores sobre él. Los asistentes susurraban admirados, señalando su porte digno, sugiriendo que la familia no había caído y confirmando que la noble sangre Sherman no se oculta. Sans notó que la atención se alejaba de él y el foco regresaba a Ryan. Una vez que se mencionó el nombre Sherman, lo cual desató su ira y celos intensos, avanzó hacia Sans, preguntando con confianza si él era Sans Phaeton, mencionando que había oído mucho sobre él de su hermano Ras. La atmósfera se tensó al mencionar a Ras, el cuarto hijo desaparecido de la familia Sherman. Sans respondió fríamente que él también conocía muchas historias. Continuó provocándolo, recordándole a Sans que estudiaron juntos en la academia y que todos allí ciertamente habían oído hablar de los rumores sobre Sans. Aunque se fue después de unos meses, Sans se sintió enojado y lo llamó bastardo. Insistió más, señalando el incidente de acoso de Sans a un estudiante y el hostigamiento a una estudiante. Intentó recordar más detalles, preguntando sobre la historia de la rodilla. Truno intervino rápido para calmar la situación, diciendo que Sans trajo buen medicamento para Ras cuando tuvo dolor en la rodilla. Luego le tomó la mano, diciéndole que el comandante de los caballeros le había dicho algo que olvidó mencionar. Luego lo apartó, pidiéndole que lo siguiera. Esta charla desató la ira de Sans. Recordando un insulto pasado que no debía revelarse, lo miró con enojo, dándose cuenta de que lo amenazaba. Se susurró, incitándolo a enfadarse más, considerando que la ira de Sans es clave para su plan. Luego, Sans maldijo a su oponente, recordando cuando le dijo que todos conocen los rumores sobre él y que su hermano Ras le había contado mucho. Sans confirmó que Ras sabía lo que había pasado y cómo no solo dejó la academia, sino que fue expulsado, y su familia usó su influencia para silenciarlo y evitar que el escándalo se filtrara, especialmente la humillante historia de la rodilla. Recordó ese momento humillante cuando se arrodilló ante Ras. Sans intentó calmar sus nervios con dificultad, jadeando por la intensidad de la ira y el miedo. Mientras tanto, Ras apareció, emitiendo un aura poderosa, anunciando fríamente que Sans había cruzado una línea que nunca debió cruzar. En esos momentos, Sans recordó un doloroso recuerdo del pasado, donde apareció balbuceando justificaciones ante Ras, alegando que no sabía que la chica era su novia, intentando convencerlo de que solo buscaba mostrar amabilidad hacia una estudiante común que había ingresado en la academia. Ras lo interrumpió, recordándole que la chica era su compañera en la academia, sin importar su origen. Lo regañó por usar magia para dañar a una estudiante y le ordenó, con un tono firme, que se arrodillara y pidiera perdón, amenazándolo con serias consecuencias si no lo hacía. Las facciones de Ras se congelaron con una mirada aterradora mientras amenazaba, y Sans se arrodillaba humillado bajo el peso del aura mágica azul de Ras, quien prometió que renunciaría a su apellido y lo mataría si era necesario. Sans regresó a su realidad actual, gritando como un loco, sujetándose la cabeza por la intensidad de la rabia y la frustración que lo poseían, intentando controlar sus nervios y recordarse la necesidad de seguir adelante con su plan, resolviendo que incluso si no lograba vengarse de Ras, al menos debía silenciar a su hermano menor. Se secó el sudor de la cara y una sonrisa maliciosa apareció en sus labios, jurando que un destino cruel le esperaba pronto. Mientras tanto, se oyeron golpes en la puerta, así que Sans dejó entrar al que llamaba, y el mayordomo principal Truno entró en la lujosa cabina.
Mientras Sans comentaba sarcásticamente sobre esta reunión secreta, que lo unía con una figura de peso inesperado. En medio de la noche, mientras el carruaje avanzaba, repasaba en su mente los eventos de la fiesta, seguro de que todo salió exactamente como había planeado. Logró deshacerse de la imagen del odioso difusor de rumores y desempeñó brillantemente el papel del heredero familiar listo pero desafortunado, sin talentos de caballero y mago, haciendo que Sans Fatón mordiera el anzuelo por completo. Truno interrumpió su pensamiento, admitiendo que el comportamiento del joven maestro en el banquete fue increíble, y le dio la sensación de que la llama de esperanza dentro de la familia Sermon aún no se había apagado. Aunque no logró establecer relaciones con los nobles e incluso provocó un conflicto con la familia Phaeton, Truno retiró su discurso, expresando euforia al ver las acciones de su maestro frente a Sans Fatón. Mientras lo miraba con ojos penetrantes, de repente lanzó un hechizo, sorprendiendo a Truno, quien preguntó por qué lo hizo. Truno estaba asombrado. Activó el aislamiento de sonido en el carruaje. Luego susurró a Truno que la llama de la esperanza no se apaga, enfrentándolo con una verdad impactante. Si realmente creyera eso, no habría traicionado a la familia Sermon desde el principio. El rostro de Truno palideció y sudaba mientras describía sus crímenes como peligrosos e imperdonables. Truno preguntó con voz temblorosa qué quería decir, pero se corrigió, diciendo que esos crímenes podrían ser perdonables por una razón: los cometió por el interés de la familia. Truno, asombrado, preguntó cuánto sabía su maestro. Él respondió que sabía que era inevitable, y por eso le daría otra oportunidad. Le pidió que escuchara bien lo que iba a decir y que dejara el juicio en sus manos, como siempre hacía. El corazón de Truno se aceleró al oír el plan de su maestro, preguntándose asombrado cómo podía pensar en algo así, y a medida que los detalles seguían, la sorpresa del mayordomo jefe crecía. Sin poder entender cómo planeó todo esto, se preguntaba sobre la verdad de este chico. Preguntándose sobre la verdad de este chico, Truno se cubrió el rostro con las manos, poseído por emociones arrolladoras, sintiendo un deseo abrumador de animar a su maestro. En ese momento, lo observó con calma, diciéndole que ya sabía la elección que tomaría, porque Truno Held ya se había desviado del camino real habitual. En ese momento, Truno miró a su joven maestro asombrado, pensando cómo este niño podía sonreír tan confiado, sabiendo exactamente lo que se avecina. Truno negó para sí que la expresión en el rostro de su amo fuera una sonrisa, pero estaba seguro de que era una brutal intención asesina que helaba la columna. En ese momento, el carruaje se detuvo de repente, lo que llevó al caballero a preguntar la razón. El caballero notó que el conductor había caído muerto. Se dio cuenta de que habían caído en una trampa. Mientras el caballero gritaba advirtiendo del veneno, comenzaba una emboscada cerrada. Flechas con maná llovían hacia el carruaje, así que los comandantes gritaban para protegerlo, ordenando a los magos activar barreras defensivas ya. El comandante de la guardia se sorprendió por la audacia del enemigo al atacar a la familia Sermon y ordenó a sus caballeros someter a los enemigos de inmediato. En medio del caos, el comandante advirtió que no se acercaran imprudentemente al carruaje, para evitar caer por fuego amigo o espadas enemigas entrelazadas. La gran sorpresa fue descubrir que el joven maestro no estaba en el carruaje. El asombro dominó, y el comandante de la guardia preguntó qué pasaba al ver un caballo alejándose rápido con alguien enmascarado. Era Truno, y con él estaba él. Mientras el caballo avanzaba rápido, las notificaciones surgían ante sus ojos, señalando la activación de efectos de oscuridad, anomalía sensorial y deterioro físico. Se preguntó cuánto tiempo había pasado, notando que los hechizos de efectos de estado eran más de lo necesario, deduciendo que los guardias de la familia Sermon debían estar en un frenesí ahora. Reprodujo su cinta de memoria, recordando que en su vida pasada fue secuestrado en un incidente similar, y su familia empleó todos sus esfuerzos y riqueza buscándolo como el único heredero restante, lo que llevó al colapso de la riqueza familiar y a su rápida caída. Pero esta vez, decidió usar el incidente a su favor, cambiar su momento y adaptarlo para servir a sus objetivos, haciendo de este secuestro un medio para consolidar la idea de colapso. Antes, le comentó a Truno que la situación familiar era crítica y que si intentaba salvarla ahora, las otras familias nobles se sentirían amenazadas y se unirían para aplastarlos. Por eso, difundió rumores sobre el presagio de Sermon para parecer un heredero débil, sin ser amenaza, empujando a sus oponentes a bajar la guardia. Aún así, sabía que la familia Phaeton era una excepción, ya que buscarían destruir las semillas de Sermon sin importar qué. Así que decidió aprovechar esta hostilidad, especialmente después de que Sans Fatón cayera en la trampa de su provocación. Seguro de que el momento ideal para actuar es ahora, durante su regreso de la capital. Comentó que sería mejor con una colaboración interna. Preguntó a Truno si convertiría este incidente en el punto culminante de la caída de la familia, o en una señal para iniciar el plan de resucitarla nuevamente. La notificación del sistema sonó, indicando que las estadísticas mágicas y la técnica de la Tierra Azul resistían bien los efectos negativos. Se sintió tranquilo de que todo iba según lo planeado, pero se sorprendió al escuchar la voz de Truno, quien le pidió disculpas con pesar mientras lo llamaba joven maestro.
Ryan ordenó a su subordinado Truno que actuara con precisión según el plan, asegurándole que este compromiso es su única forma de obtener el perdón por lo que hizo entonces. Las notificaciones del sistema sonaron, anunciando el éxito de las estadísticas mágicas al resistir los efectos negativos y aumentando un punto. Luego, otra notificación indicó que todas las estadísticas alcanzaron 20, desbloqueando automáticamente la estadística de sentidos. Sintió satisfacción interna al ver que la primera condición de crecimiento se completó con éxito. Bajo la luz de la luna, Sans Fatón elogió a Truno por su arduo trabajo, sorprendiéndose de que Truno asistiera personalmente para cerrar el trato, ya que solo se trataba de vender a sus propios soldados subordinados. Truno respondió con sarcasmo mordaz, describiendo las palabras de Sans como duras, diciendo que lo comparó con un perro que muerde a su amo y exigiendo que aceptara las consecuencias en silencio, siempre que eligiera el camino de la traición. Luego, Sans reveló el precio, explicando que la información en su posesión estaba documentada y proporcionada por la familia Asanga. Truno dudó de la credibilidad de la información, pero Sans le recordó el prestigioso estatus de la familia Asanga en el continente de Drea y su amplia fama en el campo de los asesinatos. Además de que el comercio de información es su principal negocio, lo que hace imposible la venta de información falsa, explicó que el pergamino contenía avistamientos confirmados de los herederos directos desaparecidos de la familia Sermon. Ryan entendió que esta era la verdadera razón de la traición de Truno a la familia. El mayordomo principal vendió a un heredero directo incompetente como él para encontrar a los hermanos mayores desaparecidos, capaces de liderar a la familia Sermon. Estaba seguro de que aunque la información estuviera con Asanga, Truno no podría obtenerla porque la familia Phaeton se habría adelantado y pagado un precio más alto con su gran riqueza. Sans terminó la reunión fríamente, anunciando el fin de la misión de Truno y llamándolo traidor. Este último le recordó la necesidad de cumplir su promesa. Sans prometió devolver a los soldados vendidos a la familia Serman sin daño, con una sonrisa astuta. Mientras la procesión se alejaba, un subordinado preguntó si debían eliminar a Truno, pero él se negó, pensando que su regreso no era peligroso ya que su destino era el fracaso. Estaba seguro de que la familia Serman ya se había dado cuenta de que Truno causó el desastre, y que su regreso era clave para ejecutar su gran plan. Anunciando correctamente la finalización de todos los preparativos, Sans decidió encargarse personalmente de Ryan y entró con la intención de regodearse. Lo despertó de su coma con palabras sarcásticas, preguntándole si había comenzado a comprender su situación actual. No pudo evitar reír al ver al heredero de la familia Sermon en ese estado de debilidad y humillación. Ryan fingió confusión y preguntó a Sans qué hacía, por lo que éste se burló de él por no entender la situación a pesar de su claridad, señalando que había secuestrado al venerado linaje de la familia Serman. Intentó amenazarlo, preguntándole si entendía las consecuencias de su acto, pero se rió a carcajadas, burlándose del intento de amenaza, y le recordó sarcásticamente su postura en el banquete. Se acercó, notando que parecía haber oído historias de su hermano. Raz lo sorprendió con un ataque repentino. Le llovieron golpes y patadas, brutalmente, deseando que su padre y hermanos hubieran muerto y desaparecido, castigándolo por desafiar a la familia Phaeton. Mientras recibía los golpes, con sus ojos brillando con un destello misterioso, Sans le gritó, revelando la verdad de su llegada aquí. Estaba rodeado de guardias y protegido dentro de su carruaje, pero Truno fue quien lo vendió. Le explicó con crueldad que fue vendido por solo una pieza de información sobre sus hermanos. Extendió los brazos, jactándose, asegurándole que nadie en este mundo podría salvarlo ahora. Agarró su puño, explicándole con una sonrisa demoníaca que lo que sucedería a continuación sería una guerra devastadora entre la familia Phaeton y la familia Serman, y que esta operación de secuestro es la piedra angular de esa guerra. Mientras la sangre fluía de su boca, lo llamó tonto que no dejaba de hablar. De repente, sus ojos se abrieron con asombro, impactado al ver una sonrisa extraña en el rostro de su víctima. Cuando un círculo mágico verde brillante se activó a su alrededor, Ryan, con una mirada intensa, anunció que había esperado este momento desde su regreso al continente de Drea, dejándolo balbuceando por el shock. Sans examinó su cuerpo con pánico, preguntándose qué pasaba y por qué no sentía nada, pensando erróneamente que todo este alboroto era solo un truco desesperado para ganar unos segundos más. Ryan le sonrió, lo llamó estúpido y le recordó que ya le había dicho antes que hablaba demasiado. Intentó responderle, pero un círculo mágico apareció alrededor de su cuello y rápidamente se agarró la garganta con verdadero pánico al descubrir que su voz había desaparecido por completo y no podía hablar. En ese momento, le reveló fríamente que lo que hizo fue activar el círculo de silencio mágico, que sella completamente la magia de Alto Círculo. Mientras se ahogaba en su silencio, tratando de comprender la situación, Rion se burló de él, preguntándole cómo se sentía ser un mago. Sin poder recitar encantamientos, Sans intentó reunir mana, dándose cuenta de que solo podía usar magia sin oportunidad, como el Firebolt. Limitado por el tercer círculo y las órdenes de su padre de no matarlo, lanzó su ataque de fuego.
Ryan lo enfrentó con firmeza, considerando que fue su error fatal. Aunque estaba listo para romperle la pierna como pago, y que su padre no se enfadaría si lo hacía, apareció una notificación del sistema anunciando su éxito al resistir el hechizo Firebolt. Se dirigió a su oponente con sarcasmo, señalando que usar un hechizo del tercer círculo fue un triste desperdicio de su última oportunidad. El rostro de Sans palideció y sudó. Intentó atacarlo otra vez, pero Ryan dijo que no iba a quedarse quieto recibiendo ataques. Mientras la mano de Sans brillaba con mana azul intenso, activó la dispersión de mana con círculos mágicos azules, disipando su magia desde el origen y llamándolo tonto. Como cualquier magia de cierto nivel sería anulada ante él, Sans decidió que no podía usarla, así que sacó un puñal para pelear. Una sonrisa victoriosa y confiada apareció en el rostro de Ryan al romper las cadenas de hierro que lo ataban de un solo golpe. Preguntó al hombre atónito si estaba sorprendido, explicando que romper cadenas era un juego de niños para él, y revelando que su sorpresa no se detenía en solo 2 círculos mágicos. Activó el tercer círculo, Parálisis, electrocutando el cuerpo de Sans con violentos destellos eléctricos que lo hicieron gritar de dolor y terror. Al final se paró orgulloso sobre él mientras yacía inmóvil en el suelo, ordenándole que despertara y mirara alrededor, anunciando fríamente que los papeles se habían invertido. Esta vez, recuperó la conciencia lentamente y lo vio sentado frente a él, jugando con una daga. Comenzó a burlarse, señalando que tardó tanto en su coma que pensó en despertarlo él mismo, alabando sarcásticamente la calidad de la daga que tenía. Sans se dio cuenta al despertar de que estaba atado con cadenas de hierro colgando del techo. Sorprendido por poder hablar, notó que las ataduras eran solo cadenas de hierro comunes, no restricciones de maná. Esto lo llevó a llamar estúpido a Rion por dejar a un mago sin restricciones mágicas. Intentó aprovechar la oportunidad al instante y lanzó el hechizo Hoja de Viento para liberarse, pero el resultado fue un grito ensordecedor de dolor que resonó en el lugar, mientras Ryan le preguntaba fríamente quién era el estúpido ahora. Mientras su cuerpo temblaba de dolor, notó extrañas líneas verdes brillantes cubriéndolo por completo, diciéndole que ya había dibujado círculos mágicos en todo su cuerpo usando la daga mientras él estaba inconsciente. El shock invadió a Sans al oír su explicación sobre este arte prohibido que talla círculos mágicos en la carne para crear cicatrices permanentes, llamado el círculo de sangre. Le explicó que este proceso se hace mientras la víctima está despierta a la fuerza con un hechizo de despertar, recordándole que eso es lo que hizo antes al tallar cicatrices con su daga en el cuerpo de un niño de 12 años. Preguntó con terror y tartamudeando cómo conocía ese hechizo prohibido, especialmente porque los informes confirmaban su incapacidad para usar mana. Ryan atribuía eso a los recuerdos de su vida pasada y su experiencia en Aetion hace 3 meses. Después de adquirir el método de vinculación de maná, se enfocó primero en elevar el nivel de la habilidad de ocultación y adquirir otras habilidades no fue difícil, gracias al secreto de los círculos mágicos que aprendió en Aetion. Cada habilidad posee su propio círculo y se activa bombeando maná en ese círculo único, y solo aquellos que alcanzan el rango de maestro jugador pueden ver estos círculos, y él todavía recuerda cada círculo de cada habilidad que adquirió anteriormente. No necesitó estudiar ni entrenar repetidamente, solo requería maná y cualificaciones, y una vez disponibles, adquiría la habilidad al instante, lo que le permitió escabullirse del Palacio Sermon sigilosamente usando la habilidad de ocultación. Gracias a recordar cada detalle del almacén, había puesto trampas y preparado habilidades para atrapar a Sans Phaeton. Ryan agradeció a su oponente por caer fácilmente en la trampa, explicándole que el círculo mágico activado estaba destinado a multiplicar el dolor que Sans quería infligirle, aconsejándole que se preocupara por el dolor que sentiría. Ahora sus gritos histéricos estallaron y seguía pidiéndole que se detuviera. Después de un rato agitó su daga manchada de sangre, sugiriendo terminar con el asunto, haciendo que Sans, que jadeaba de dolor, pensara que la tortura había terminado y comenzara a agradecerle, pero Ryan lo interrumpió con una sonrisa aterradora. Rechazando eso, Sans comenzó a amenazarlo diciendo que no le daría ninguna oportunidad porque los hombres de la familia Phaeton llegarían pronto, obligándolo a huir ahora. Indicó con precisión que llegarían una semana después, lo que causó su asombro y la pregunta de cómo lo sabía. Ryan le reveló que sabía que él había retrasado intencionalmente el regreso por una semana entera para disfrutar torturándolo solo, y que ordenó a sus hombres regresar después de que ese tiempo hubiera pasado. Sans se dio cuenta de que Ryan nunca estuvo inconsciente en el carruaje e intentó esquivar, diciendo que sus hombres llegarían pronto. Se burló de su mentira, preguntando si los hombres de Phaeton le avisarían antes de llegar. Concluyó que si fuera honesto sobre su llegada inminente, habría guardado silencio y suplicado por su vida para asegurarse de sobrevivir hasta que llegara la ayuda para matarlo. Terminó su discurso identificando a los Comers con precisión, quienes son la unidad de élite directa de su clan conocida como los Dedos de Phaeton. Confirmó a su víctima que los Comers son, de hecho, la unidad de élite directa de su clan conocida como los Dedos de Phaeton.
Mientras Sans gritaba, confirmando que todo lo que decía era real, Ryan continuó golpeándolo y de él surgieron gritos de dolor antes de decidir detenerse en ese punto por esa noche, cumpliendo con su promesa, ordenándole sarcásticamente que continuara con sus lamentos. Sans gritó su nombre con furia mientras el otro se preparaba para recibir a los próximos invitados. Sabía bien que enfrentarse a la élite de la familia Phaeton tras una semana no permitía ningún error. Tras una semana, los atacantes recibieron la señal de llegada y empezaron a discutir el transcurso de toda una semana desde el secuestro del joven heredero de Sermon y su entrada al lugar sin contacto alguno. Se preguntaron con asombro por la falta de intentos de negociación durante ese tiempo. Aunque confirmaron que vigilaban estrictamente los pasajes, su comandante mostró molestia, preocupado por un posible accidente, tal vez por haberse entregado demasiado al juego de la tortura. Recordando a sus hombres que las órdenes del jefe de la familia son traer al chico Sermon con vida, el comandante decidió asaltar el lugar solo, ante el asombro de sus seguidores, explicando que la lealtad de los dedos de Phaeton es hacia las órdenes del jefe de la familia, que superan incluso la seguridad del linaje Phaeton. Rompió la puerta con su magia, anunciando su entrada solo y ordenando a sus hombres esperar afuera para no estorbar. Dentro, percibió una atmósfera sospechosa y extraña con una presencia ominosa, pero sin rastro de maná. De repente, las trampas mágicas se activaron lanzando flechas y proyectiles. El comandante apenas las esquivó y rápidamente activó una barrera mágica para protegerse. Se dio cuenta de que la situación era peor de lo esperado y que Sans había sido dañado, así que activó el hechizo de detección de trampas. Quedó atónito por la precisión de las trampas conectadas a círculos mágicos complejos, lo que indicaba la habilidad del perpetrador y su conocimiento exacto de la estructura del lugar. Se preguntó con confusión quién era el autor que había colocado trampas en cada pasillo. ¿Era la familia Sermon o una tercera parte? El comandante enfrentó más ataques, por lo que activó la doble barrera, anunciando: su paciencia se agotó y no tenía tiempo para jugar. Amenazó al atacante desconocido con arrepentirse por provocar a uno de los dedos de Phaeton. De repente, sus ojos se posaron en una escena terrible, una persona atada y ensangrentada. Con asombro, reconoció al joven maestro Sans entre la sangre y rápidamente cortó las cadenas para liberarlo. Le preguntó a su maestro con voz temblorosa qué pasó mientras examinaba el cuerpo ensangrentado. Confirmó por los restos de maná que era Sans Phaeton y se quedó atónito, preguntándose con horror sobre la verdad de lo ocurrido aquí. El comandante se apresuró a inspeccionar el estado de Sans, pidió que trajeran una poción curativa rápidamente, pero insistió en la necesidad de sacarlo del lugar primero. Advirtió del peligro de quedarse ya que el enemigo aún no se había revelado, señalando las muchas trampas que bloqueaban su camino. Al evaluar la situación, dedujo que el enemigo sometió al joven maestro y lo ató, pero no se lo llevó, lo que le hizo pensar que el rescate no era el único objetivo del perpetrador. El comandante estaba seguro de que solo era un señuelo, pero insistió en no abandonar su misión. De repente, Sans abrió los ojos débilmente y murmuró palabras entrecortadas, indicando que Ryan Sermon fue quien le hizo esto, confirmando su identidad con una voz débil. El comandante quedó impactado al oír eso. De inmediato, decidió usar la magia de sujeción total del séptimo círculo para asegurar que el chico no se moviera, planeando robar su voluntad y dispersar su cuerpo y mente. Sorprendido por una voz burlona detrás de él, lo llamaron demasiado cauteloso. Viéndolo colgado boca abajo antes de que el comandante entendiera la situación, Ryan lanzó una bola de fuego, lo que llevó al comandante a burlarse del uso de magia de ilusión. Pero pronto, el comandante sintió un dolor intenso al cancelar el hechizo del séptimo círculo antes de terminarlo. Se burló, señalando el dolor del rebote mágico, pero añadió que un gran mago como él se recuperaría rápido. Le aconsejó al comandante que debería haberlo enfrentado primero si notaba algo extraño. Al entrar en la habitación, el comandante se enfureció con Ryan, desafiándolo a usar ilusiones contra él, el maestro de la magia de ilusión. Entonces gritó, ordenando que las ilusiones se desvanecieran. Las ilusiones que creó se desvanecieron y tuvo que correr hacia él para enfrentarlo cara a cara. Pero el comandante logró darle una fuerte patada en la cara y le preguntó con sarcasmo si creía que podía penetrar su defensa así. Añadió fríamente que derretir la mitad de su cara habría pasado desapercibido para el jefe de la familia, explicando que la ilusión era su última carta y que si hubiera tenido un as más fuerte, lo habría usado. Antes de apresurarse hacia él, el comandante se preguntó con enojo sobre el grado de su subestimación del dedo de un Phaeton, pero notó algo extraño en la daga. De repente, una daga atravesó su cuello por detrás. El comandante tosió sangre, mirando asombrado al joven maestro. Ryan, poseyendo su cuerpo, le dijo al comandante que no soportaba ver esa arrogancia inútil. El comandante, asombrado, se dio cuenta de que él conocía la magia de transferencia de almas. Ryan le dijo que el alma de Sans estaba atrapada en su cuerpo, inconsciente. Dijo que previó que el comandante no podría matarlo por las órdenes del jefe de la familia. Indicó que el círculo de sangre en su cuerpo no solo amplificaba el dolor,
Pero su verdadera carta de triunfo era la magia que transfiere el alma a otro cuerpo para controlarlo. El comandante usó su último ataque mágico para eliminarlo, y el ataque causó una gran explosión. Se sintió feliz porque al fin eliminó al comandante. Se acercó al cadáver y recogió la botella de poción curativa que tenía. Luego se echó la poción curativa encima. Mientras el líquido cubría su cuerpo, surgieron notificaciones del sistema anunciando la creación de la habilidad de resistencia al dolor y su rápido aumento de rango, ayudándole a soportar sus heridas a pesar del dolor intenso. Se dio cuenta de que era inevitable, ya que necesitaba desesperadamente infligir una herida en el cuerpo de Sans, que actualmente habita, que claramente parece que el comandante Aki la causó para sellar su plan. Gritó, extasiado por su éxito, sin poder creer que realmente había cazado a un gran mago del séptimo círculo y uno de los dedos de Phaeton en su alegría. Las notificaciones del sistema anunciaron la finalización de la misión y su aumento de nivel. Sorprendido por un gran salto de nivel de 2 a 15 de una vez, lo atribuyó a derrotar a un oponente fuerte como Aki. Se preguntó si este aumento se debía solo a la misión, pero dejó el pensamiento para centrarse en lo que debía hacer. Rápidamente, arrastró el cadáver y lo colocó en el altar mágico, seguro de que el éxito del siguiente paso determinaría cuánto tiempo se acortaría para lograr sus planes futuros. Basó su plan en que el círculo de habilidades está grabado en el alma, no en el cuerpo, lo que significa que puede usar su propia mana incluso dentro del cuerpo. Comenzó a bombear maná en el círculo previamente preparado, dándose cuenta de que su nivel disminuiría por la cantidad de maná que consumiría en este proceso. De hecho, su nivel bajó 5 grados para que apareciera una notificación de que había cumplido requisitos adicionales y obtenido el trabajo de sombra, el trabajo oculto para la clase asesino. Este trabajo necesita que la agilidad llegue a 20 y el maná a 15 antes del nivel 5. Lo consideró un éxito, pero observó los niveles restantes y decidió intentarlo 2 veces más, aprovechando la energía disponible. Tuvo éxito la segunda vez, y apareció una notificación de que había obtenido Bearing y cumplido sus requisitos. Los éxitos siguieron, logrando obtener el trabajo Mano de la Muerte, el trabajo superior para la clase de Nigromante, un trabajo oculto que requiere 20 de maná, siendo la clase principal del tipo asesino. Su plan original se detuvo allí, pero el aumento masivo en su nivel después de derrotar al dedo de Phaeton lo tentó a más. Pensó en la posibilidad de obtener el trabajo oculto fantasma, el trabajo legendario que aparece al combinar las clases de asesino y nigromante, y desbloquear la estación de los sentidos, que fue la razón por la que Aeon se convirtió en el más fuerte anteriormente. Se dio cuenta de que el único obstáculo para obtener el trabajo de fantasma era el tamaño del alma, y se preguntaba ansioso sobre las repercusiones que enfrentaría si fallaba en su nivel actual. Decidido y resuelto, se aseguró de que el éxito haría que sus planes avanzaran sin contratiempos. Inició el proceso sin dudar, lo que hizo que su nivel bajara 5 grados más. De repente apareció una advertencia peligrosa indicando que su alma estaba dañada y necesitaba descanso. Un grito de dolor resonó de él, sacudiendo el lugar mientras sentía que su cuerpo se desgarraba, y la duda comenzó a infiltrarse en él respecto a la imposibilidad de obtener el tercer ascenso laboral. El dolor continuó a un grado insoportable, y dirigió su mirada hacia su cuerpo principal, y recordó sus memorias cuando mató a Alejandro mientras lo salvaba. Y cuando Sina se sacrificó para defender a la familia, insistió, negándose a rendirse y decidió obtener el trabajo de fantasma, incluso si tenía que ofrecer su alma como precio por ello. De repente, una energía inmensa se emitió y apareció una notificación de que se desbloqueó un trabajo oculto. Rogó internamente que el proceso fuera exitoso para que la increíble sorpresa llegara a él. No solo obtuvo el trabajo de fantasma, sino que ascendió a fantasma, el trabajo superior de fantasma. Estaba atónito por el nombre fantasma, un trabajo que nunca había visto ni oído en Aetion. Al leer la tarjeta de descripción que lo confirmaba, ¿es el rango superior al de fantasma? Se dio cuenta de que había conseguido todo lo que deseaba. Se levantó, anunciando que era hora de ejecutar el plan original. Recordó que la habilidad latente de fantasma mejora la magia nigromántica y que su asesinato del mago del séptimo círculo, Aki, fue una preparación para este momento exacto. Si lograba convertir el cadáver de Aki en un subordinado, eso acortaría muchas etapas de su plan. Activó la habilidad de crear liche, que usualmente requiere nivel 70, pero ahora es posible con la presencia del cadáver de un gran mago como material base. El intento de crear un liche falló, pero el sistema activó crear no muerto especial como alternativa. Una aura púrpura oscura emanó del cadáver y el sistema preguntó si quería nombrar a la nueva criatura. Afuera, los hombres de Faten notaron una explosión de energía y se preguntaron con pánico sobre el destino del joven maestro. Él emergió del humo, poseyendo el cuerpo agotado y herido de Sans, culpando a Aki y afirmando que lo ocurrido fue obra suya. Gritó a los guardias, acusando al comandante de traidor, señalando su estado miserable como prueba. Dijo que ató a ese bastardo con un artefacto, pero advirtió que no duraría mucho y que se llevaría a Ryan Sermon y se iría. Les pidió que le compraran tiempo hasta poder volver con la familia.
Les prometió refuerzos inmediatos y una generosa recompensa si lograban restringir el movimiento del enemigo. Hasta entonces, se fue montado en su caballo. Más tarde, esta fue la última vez que se vio al joven maestro Sanz, según el informe del subordinado. En la tienda de la familia Phaeton, el subordinado estaba entregando su informe con miedo a Paris, un mago del séptimo círculo de la familia. El informe terminó con un hecho impactante. No se encontró rastro de Aki dentro del lugar, lo que provocó la ira de Paris, quien aplastó el papel en su mano. Paris miró el informe en sus manos, murmurando que si eso era cierto, el asunto era grave. Preguntó a su subordinado con tono amenazante si solo ellos sabían lo ocurrido esa noche. El subordinado confirmó eso con tensión y miedo. Con un movimiento relámpago, el asistente de Paris decapitó al subordinado y un grito de muerte resonó en el lugar. Paris admitió que la desaparición del joven maestro era grave, pero peor era la exposición de la implicación de los miembros de la familia Phaeton en el secuestro del líder de la familia Sermon. Paris oyó el ruido de una pelea fuera de la tienda, donde los guardias de Phaeton bloquearon el camino de las fuerzas de Sermon, advirtiéndoles que no dieran un paso más. A pesar de la advertencia, el comandante de los caballeros del Sermon avanzó hacia la tienda. Alejandro se plantó valiente, preguntando a sus oponentes qué harían si entraban, y luego amenazó con matarlos a todos, llamándolos escoria. Paris advirtió que entrar en territorio ajeno sin aviso es motivo de guerra, pero su respuesta fue fuerte, diciendo que ellos empezaron la guerra, exigiendo traer al joven maestro ya. Indicó el fuego en la frontera, seguro de que ya no era sospecha, sino certeza del inicio del incendio. Una semana tras su desaparición, el hallazgo de una extraña instalación subterránea y el repentino campamento de la familia Phaeton eran señales de ocultar algo. Paris negó conocer su paradero y reveló que Sanz Phaeton también estaba desaparecido. Paris exigió que cooperara en la búsqueda. El otro lo interrumpió con un grito, ordenándole que se callara, impidiéndoles interferir en la escena del crimen hasta que la investigación terminara. Cerca del enfrentamiento, Truno maldecía la llegada de las fuerzas de Phaeton, deseando que la situación no se convirtiera en conflicto armado. Senna intervino, regañándolo por hablar demasiado y llamándolo traidor, recordándole que sin la carta del joven maestro ya sería cenizas. Ella le ordenó que guardara silencio excepto en lo relacionado con la búsqueda del joven maestro. Truno reveló que Ryan le dijo que dejaría un rastro. Ella se preguntó sobre la ubicación de ese rastro. Truno dijo que no estaría en un lugar visible, ya que la familia Phaeton lo habría encontrado antes. Explicó que el joven maestro mencionó que solo la técnica especial de tierra azul de la familia podía ubicarlo. Dado que logró activar la técnica incluso una vez, su naturaleza resonante dejaría un eco que podría ser rastreado, aunque fuera tenue. Sina concentró su energía y pronto captó la señal y gritó que lo había encontrado. Los ojos se volvieron con asombro y conmoción hacia lo que encontraron. Para ver un cadáver colgando del árbol, reconocieron con sorpresa el cuerpo lleno de heridas y sangre, y leyeron la frase tallada en sangre en su pecho. «Soy el secuestrador. Castíguenme». Al darse cuenta de que era el cadáver de Sanz Phaeton, Sina se sorprendió por la presencia de otra carta al pie del árbol. Mientras Truno preguntaba ansioso si había rastro del joven maestro, ella respondió hallando una carta en el lugar que leyó, donde él escribió que inevitablemente lo hallaría. Dijo que pensó mucho en sus opciones, donde podría haber controlado el cuerpo de Sanz y destruido a la familia Phaeton desde dentro, pero se dio cuenta de que el jefe de la familia, el gran mago del octavo círculo, detectaría fácilmente la transferencia del alma. En cuanto a la segunda opción, regresar en su cuerpo original a la familia Sermon podría provocar el inicio de una guerra que la actual familia Sermon no tiene la capacidad de librar. Dado que el incidente podría iniciar un conflicto destructivo entre las dos familias, solo le quedaba la tercera opción. Decidió desaparecer, pero no antes de dejar una explicación convincente que ella aceptara. Cuando ella lo encontró después, Truno pensaba en la carta. Luego ella propuso volver a la familia. Al irse, soltó un pájaro mensajero mágico que voló alto, anunciando que les esperaba mucho trabajo. Más tarde, en Finton, la capital real del reino de Finestroy, alguien lo llamó para decirle que el comandante lo quería solicitándole que regresara al gremio. De vuelta a Caena y Truno, donde Truno la llama preocupado por lo que dijo. Ella murmuró, segura de que él responderá al tío y que irá al comandante. Mientras terminaba su discurso, ahora está segura de que el joven maestro es el futuro dragón de la familia. Han pasado 3 meses desde esos eventos, específicamente en Finton, la capital real del reino de Finestroy. Los rumores se extendieron sobre la confrontación que ocurrió entre las familias Phaeton y Sermon, y cómo los reinos de Deren y Finestroy intervinieron rápidamente para mediar y calmar la situación. La gente difundía rumores sobre la causa de la disputa, señalando la implicación de un traidor de la familia Phaeton en el secuestro del último descendiente de la familia Sermon. El asunto concluyó con la familia Sermon aceptando reparaciones de la familia Phaeton, aunque no hallaron al culpable ni al hijo secuestrado. La gente se preguntaba sobre el pensamiento de la familia Sermon, especialmente con la desaparición del jefe, apodado Dragón Dorado.
Durante un tiempo, una mirada de lástima prevaleció por la familia que antes fue prestigiosa y ahora está en caída total. En un rincón de la capital, en la sucursal de Phoenix del gremio de asesinos, Marton Sat Zafiro, el gerente y asesino de segundo grado. Aburrido, alguien comentó que la familia Sermon está en apuros, tanto que necesitan dinero más que el resto de su linaje principal. Su aburrimiento fue interrumpido por la pregunta de un hombre, si sabía noticias sobre la ejecución de Truno, el gerente general de la familia Sermon. El hombre respondió que los rumores dicen que colaboró con el traidor de Phaeton y que Alejandro lo ejecutó decapitándolo de inmediato. En el lugar del incidente, ella estaba asombrada de que un maestro espadachín, uno de los pocos raros en el continente de Drea, realizara la ejecución él mismo. En ese momento la puerta se abrió y entró un joven. Ella lo saludó por su nombre, Ryan. Él respondió amablemente y saludó al señor Dons, quien le preguntó si venía a ver a la gerente de la sucursal en su oficina. Ella lo miró diciendo que hoy es la fecha programada, y sacó una carta sellada preguntándole si sabía qué era. Él le dijo que era una carta de recomendación para ser un miembro oficial del gremio Martong. Ella sonrió, confirmando sus palabras, pero le recordó que aún tenía una prueba final. Le mencionó que lo que le esperaba sería su primera misión real, pero se preguntó si esta prueba tendría algún significado para alguien con sus capacidades. En la sucursal de Phoenix del gremio Martong, considerado el cuarto gremio de asesinos más prestigioso, logró llegar a la prueba final en solo 2 meses. Elogió su talento único, describiéndolo como un gran talento nacido en su rama y el miembro oficial más joven en unirse al gremio en los últimos 100 años. Respondió con una humildad artificial, considerando que aún estaba lejos del nivel de un asesino de segundo grado como ella, pero su truco no la engañó, y ella describió su humildad como falsa. Notó una mejora en sus expresiones faciales comparado con su primer encuentro. Mientras él pensaba en lo rápido que pasaron los 2 meses, ella recordó su primera aparición, cuando llegó silencioso y desconocido, presentando mucho dinero y pidiendo de repente una operación de asesinato. Justificó su acción diciendo que escuchó que el gremio acepta cualquier solicitud si hay dinero. Ella explicó que al confirmar el pago, lo trató como cliente, no solo por el dinero, sino porque sintió que no volvería a encontrar a alguien tan extraño como él. Recordaba de manera extraña cómo un niño vestido con ropa raída trajo una gran suma de dinero e hizo una solicitud inusual que era que lo asesinaran personalmente, lo cual despertó intensamente su interés. Él decidió revisar la carta por sí mismo y le pidió que lo convocara cuando llegara el momento de la prueba. Después de que él se fue, una persona misteriosa llamada Cal apareció desde las sombras, preguntando con desaprobación si ella había aceptado a ese chico en el gremio. Basándose en una simple intuición, ella negó eso, recordándole lo que pasó después, ya que el chico se unió a Martong y terminó el entrenamiento de asesinato en solo 1 mes. Ella confirmó a Cal que este entrenamiento, que suele durar entre 5 y 10 años, él lo completó en un tiempo récord, mostrando que es un talento excepcional. Ella preguntó a su asistente si había completado bien la investigación sobre sus antecedentes. Cal empezó a listar la información reunida. Ryan, sin apellido, conocido por su cabello azul y ojos verdes, hallado en las calles y criado por un maestro desconocido que un día desapareció. Dijo que se unió al gremio buscando datos sobre su maestro, y lo más destacado de su historia es su petición de asesinarse a sí mismo como una forma innovadora de probar su valía para unirse a Martong. Gracias a eso, sus habilidades se verificaron y completó el entrenamiento rápido. Cal concluyó su informe. Ella indicó que esta era la información que obtuvieron de él. Dudando de su veracidad, él la interrumpió, confirmando que todo lo que dijo era cierto, ya que él mismo fue al lugar donde afirmó haber vivido con su maestro y encontró indicios que confirmaban que alguien había estado viviendo allí hasta hace poco. Ella se corrigió, diciendo que aunque esos detalles fueran ciertos, lo que más le preocupaba era la posibilidad de que él fuera Ryan Sermon, el joven maestro desaparecido de la familia Sermon. Ella conectó los eventos, señalando la aparición de un chico misterioso de la misma edad y casi al mismo tiempo, preguntándose con sospecha si era solo coincidencia. Mientras esta obsesión la inquietaba, Cal respondió que la posibilidad de que fueran la misma persona es muy baja. Entonces ella le preguntó por qué creía eso. Explicó su punto de vista escéptico, señalando un hecho conocido por todos. El sermón de Ryan no solo carece de maná, sino que tampoco domina la esgrima y carece de resistencia y otras cualificaciones. Una conclusión basada en una cuidadosa observación para reunir información sobre él desde su nacimiento, continuó, describiéndolo como el título de la caída de la familia, descartando por completo la idea de que sea la misma persona con un talento único como el chico que se unió al gremio. Añadió, dándole la opción de seguir rastreando si quería, pero ella lo detuvo rápido, diciendo que era suficiente. Regañó a su asistente, considerando inútil agotar un talento como él en una misión sin sentido, y en su lugar enfocó su atención en investigar al maestro. El chico mencionó, expresando su creencia de que si había una persona que realmente lo crió, debía ser una persona excepcional.
Mientras tanto, él observaba la situación desde lejos, notando con rasgos astutos y un resplandor verde a su alrededor que la intuición de la mujer era innecesariamente aguda. Pensó que las habilidades de nigromante son muy útiles donde hay espíritus, ya que podía reunir información y escuchar todo a través de sus ojos y oídos. De repente, Sapphire sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo y se preguntó si el clima estaba algo frío hoy, mientras revisaba su ventana de estado que mostraba su clase activa, Mano de la Muerte en el nivel 13 y sus clases inactivas, Fantasma y Espectro, además de sus estadísticas físicas y mentales desarrolladas y sus múltiples habilidades. Notó con alivio que los niveles perdidos durante el cambio de clase habían vuelto a él. Reconoció que invertir maná en controlar el cuerpo fue una buena decisión, ya que el problema va más allá de cambiar la apariencia externa. Logró evitar la detección de maná y llegó a un nivel donde podía engañar las habilidades de detección de apariencia de asesinos de segunda categoría. Su memoria regresó a ese día y recordó lo que sucedió cuando el sistema le preguntó si quería darle un nombre a la criatura, así que la llamó Cornac. Recordó su asombro al examinar a Cornac por primera vez, al descubrir que tenía estadísticas de fuerza, agilidad y maná, además de habilidades como rayo de fuego y escudo de alma, lo que lo hacía parecer un jugador. Esto le hizo ver que enfrentaba a un no muerto capaz de crecer y evolucionar. Se preguntó si este era el poder especial de la clase fantasma. Como esto no se mencionaba en la descripción de la habilidad, decidió echar un vistazo rápido a su círculo mágico. Y ahí estaba la sorpresa al encontrar una misión llamada El Vengador. Sin detalles claros sobre la descripción o la recompensa, se asombró por la existencia de un sistema de misiones en el continente de Drea, especialmente una misión que requería que el jugador hallara condiciones ocultas y las completara, preguntándose con asombro cómo se incluía una misión oculta en el círculo mágico. Recordó haber visto la notificación de misión completada tras vencer al mago Aki y concluyó que la combinación de la clase Mano de la Muerte y Fantasma, junto con una misión en el círculo de habilidad, dio lugar al nacimiento de Cornac. Aunque Cornac ahora solo es un monstruo que consume maná y una carga que comparte puntos de experiencia, estaba seguro de que llegaría el día en que esta criatura le sería de gran ayuda. Para él, crecer es mirar al futuro, no solo al presente, y volvió a su realidad en la arena de pruebas. Cuando un supervisor le preguntó en qué pensaba tan concentrado, respondió astutamente que pensaba en pasar el examen para ser miembro oficial del gremio y aspirar a ser gerente de la sucursal de Martong algún día. Así que, el supervisor se rió, diciendo que este sueño podría realmente hacerse realidad considerando su velocidad de crecimiento, pero se corrigió, señalando que hoy había 3 candidatos y solo uno pasaría la prueba. El supervisor explicó que esta era la prueba final para obtener la membresía oficial de Martong y el rango de asesino de 5º grado. Llamó a los candidatos Bala y Lin y finalmente a Ryan, luego anunció claramente la condición decisiva, que es que la única persona que logre asesinar al objetivo será quien se convierta en miembro oficial del gremio, con lo cual, al anunciar el inicio de la prueba, todos se prepararon para lanzarse. El supervisor pidió información del objetivo. Primero preguntó a Lin su nombre. Ailok, 47 años, comerciante que maneja una tienda decente. Añadió que siempre está protegido por 3 mercenarios. 2 guerreros de rango bronce y un mago de rango plata. Bala intervino, mencionando un rumor, diciendo que recientemente tomó una joven amante y que va a su dormitorio cada noche. Afirmó que durante esas visitas ni siquiera los mercenarios se acercan. El instructor elogió a la aprendiz, diciendo que solo le dio el nombre del objetivo, pero ella investigó bien. Su evaluación de la situación de los guardias y encontrar cómo evitarlos fue un buen comportamiento. Lo sorprendió preguntando cómo garantizar que el objetivo vaya a la habitación de la amante hoy, justo porque la prueba es hoy, así que... Bala tartamudeó. El instructor presionó más, preguntando si los aprendices podrían manejar a esos guardias si el objetivo no iba al amante. Ella dudó en responder. El instructor explicó que por eso el gremio de Martong recopila información con precisión. Luego habló con el último aprendiz. El instructor le pidió que compartiera la información recopilada. Él, con frialdad, preguntó si debía hacerlo. El instructor y los aprendices se sorprendieron. Justificó su postura diciendo que no todos serían miembros oficiales del gremio si cooperaban en la misión. Más bien, es una prueba donde solo uno puede triunfar. Por eso no veía motivo para compartir información. Bala objetó firmemente, preguntando sobre su estatus como personas que compartieron información con él. Lin, tartamudeando, confirmó que eran camaradas. Al final, él respondió que no recordaba haber aprendido sobre compañerismo en su entrenamiento. El instructor apoyó la corrección de sus palabras. Explicó a los aprendices que esto era solo una prueba y que estaba bien usar habilidades individuales, pero lo más importante era pasar la prueba utilizando lo que aprendieron en el entrenamiento. El instructor reflexionó sobre una dura verdad. Descartar o usar a otros según convenga es el camino del asesino.
Pensando que su respuesta capturaba la esencia de ser un asesino, preguntó a Bala y Lynn si tenían algo más que añadir, a lo que respondieron que no. El instructor anunció que desde ahora son libres de asesinar al objetivo. Se apresuró a irse mientras el instructor lo veía como alguien prometedor. Recordó una escena anterior cuando alguien cuestionó con desaprobación la solicitud de asesinar a ese niño. Zafiro explicó que 4 individuos del 4º rango y 3 del 3er rango serían movilizados para esta misión, con un límite de 3 días dentro de las fronteras de Benton y una recompensa de 100 piezas de oro al éxito. La condición básica era unirse a la sucursal de Martong en Benton como aprendiz especial. El instructor se burló del límite de 3 días, considerándolo exagerado, y prometió a los demás hallarlo en solo 10 minutos, sin importar cómo se escondiera. Pero el instructor admitió su fracaso total. Más tarde, reconoció que las trampas del niño no eran una broma. Cumpliendo su promesa, Zafiro le dijo que empezaría su entrenamiento desde ese día hasta ahora. El instructor pensó que ser asesino oficial en Martong no es sencillo, especialmente porque el objetivo de esta prueba fue elegido por el gerente de la sucursal como el más difícil de la historia. Mientras corría, sintió que podría estar al inicio de la historia. Bala irrumpió, rompiendo la ventana y desactivando la alarma, los dispositivos mágicos y mecánicos de un solo golpe. Bala pensó que había logrado infiltrarse evitando a los mercenarios, pero se sorprendió por su gran número. De repente, se escucharon gritos anunciando a un intruso mientras los guardias señalaban la dirección que tomó, advirtiendo que no lo dejaran escapar. Eina observaba, llamándolo tonto, pero admitía que las cosas habían mejorado gracias a él. Pensó que, aunque no la hubieran descubierto, habría hecho que la descubrieran para distraer. Ella dedujo que el objetivo, Ailok, quien había sobrevivido a muchos intentos de asesinato hasta ahora, siempre elegía un escondite específico, el dormitorio de su esposa principal. Dentro de la habitación, la esposa le gritaba, harta, considerando insoportable que trajera asesinos tras haber traído a una concubina. Trató de calmarla, llamándola cariño y negando la acusación, insistiendo en que los asesinos no eran su culpa y que la habitación era segura. Ina notó desde el exterior que las defensas eran mejores que antes y que el número de mercenarios había aumentado, pero vio que los mercenarios asignados al objetivo se habían apresurado hacia él, dejando solo 5 soldados ordinarios que ella podía percibir. Decidió que un ataque frontal valía la pena. Él gritó en pánico, preguntándole a su esposa qué hacía y exigiéndole que soltara lo que tenía en la mano por el peligro. Pero ella lo enfrentó, diciendo que había tratado de ser paciente mientras recordaba las palabras de amor que le susurraba. Admitió que ya no podía soportarlo, acusándolo de tomar dinero de su familia otra vez, bajo el pretexto de falta de fondos para su negocio. Ella le dijo que sabía que él había usado el dinero de su familia para comprar un regalo a su amante. Luego lo atacó mientras él gritaba aterrorizado. El cuchillo ensangrentado cayó al suelo. La esposa, atónita, murmuró sobre lo que había hecho antes de soltar un grito fuerte. Un guardia irrumpió, preguntando ansioso qué había pasado. Ina notó que el objetivo fue asesinado por su esposa, y se preguntó confundida si eso era éxito o fracaso. Pensó por qué Ryan no había aparecido. Concluyó que la solicitud falló. Razonó que el objetivo fue asesinado por su esposa, no por ellos. Luego, Ina lo miró desconfiada, preguntando por qué él estaba allí antes que ella. Incluso dudó si él había ido a la mansión con ellos al principio. Bala llegó jadeando, anunciando su regreso seguro. Explicó que los mercenarios de repente empezaron a pelear entre ellos, lo que le dio la oportunidad de escapar. Con dificultad, el instructor anunció el final de la prueba, luego aplaudió y explicó que el asesinato no fue un fracaso. Señaló a Ryan, confirmando que la solicitud se completó porque él fue quien lo logró. Los aprendices estaban impactados y protestaron, preguntando cómo podía ser exitoso el encargo en este caso. Era claro que el objetivo, Ailok, fue asesinado por su esposa principal, quien estaba cubierta de sangre. El supervisor confirmó a los asistentes asombrados que lo ocurrido fue obra suya, explicó que manipuló los eventos y empujó a la esposa a matarlo con sus manos, lo cual asombró a los aprendices. El supervisor explicó que planeó el asunto para que la esposa fuera el instrumento de ejecución, y cuando le pidieron una explicación, todos esperaban que respondiera con arrogancia. Pero lo sorprendió al decir que les contaría la verdad. Reveló que la solución residía en explotar lo que había entre la pareja. Los colegas se preguntaron si había explotado la situación familiar del objetivo o si había obtenido información secreta del gerente de la sucursal, pero él lo negó, explicando que se enteró del objetivo al mismo tiempo que ellos. Pero reconoció su nombre como un comerciante famoso de licor, confirmando la exactitud de la información que les dieron sobre sus guardias y la habitación de su amante. La sorpresa fue que ya había investigado esos detalles antes. Mientras los demás planeaban cómo matar, él ejecutaba un plan que había preparado previamente.
Todos estaban sorprendidos por esta declaración, preguntándose cómo había completado la investigación antes del examen cuando no conocía el objetivo, así que aclaró que no había investigado solo una cerradura. Reveló que había recopilado datos sobre todas las personas notorias de la ciudad que podrían ser posibles objetivos de asesinato. Se había acercado a comerciantes conocedores de rumores y había reunido todo antes. Aprovechando que terminó el entrenamiento de 2 meses en solo uno, usó el tiempo restante para preparar planes de asesinato para cada posible objetivo, asegurando así su respuesta rápida, sin importar quién fuera el objetivo. Los aprendices notaron que él no solo se conformó con el examen, sino que estudió todo el libro antes. Añadió que, durante su investigación, halló a alguien con un gran rencor hacia Aylock. Su esposa, Kelly, se comunicó con la esposa, quien estaba psicológicamente acorralada por su marido, y le sugirió tranquilamente una solución: contratar un gremio de asesinos. El esposo ignoraba a su esposa y siempre traía amantes usando el dinero de su familia, una familia que la llevó a odiarlo tanto que quería matarlo. Pero ella realmente no deseaba su muerte. Al principio, él le sugirió que si contrataba más mercenarios y reforzaba la seguridad, estaría seguro y solo sentiría temor. Predijo que al huir, se refugiaría en la habitación más segura de la casa, la de su esposa. Le indicó que mostrara ese alboroto como una conspiración de la amante con su amante secreto, para que el esposo recobrara el sentido y volviera a ella. Porque se ahogaba en alcohol y desesperación. Creyó la historia fácilmente. Si las cosas hubieran parado ahí, habrían salido como la esposa quería. Pero le contó una información adicional y crucial justo antes de que comenzara el asesinato. Le reveló que el dinero que Aylock estaba usando para encontrarse con su amante y comprarle regalos fue tomado completamente de su familia bajo el pretexto de financiar el negocio. El instructor se dio cuenta desde el principio, e incluso durante el examen, que estaban a merced de este chico. Aunque quedó claro que hizo que el otro aprendiz, Bala, pareciera el amante de la amante a los ojos de la esposa, había algo que el supervisor no podía aceptar del todo, y era que, por muy enfadada que esté una mujer común, es complicado para ella apuñalar a su esposo hasta matarlo así. Ryan dijo que intervino un poco para ayudar a la esposa mezclando una dosis química en el licor entregado a la casa. Para evitar bajas innecesarias, también mezcló la dosis en el agua que tomaron los mercenarios, señalando que el momento fue perfecto. Al preguntarle sobre el tipo de dosis química, explicó que era una sustancia que nubla el juicio por un tiempo y hace que las personas se enojen fácilmente, lo que hizo que los presentes notaran que la pelea entre los mercenarios también fue por el efecto de esa dosis. Añadió que no aprendió el compañerismo, pero no quería que sus compañeros de entrenamiento o del gremio murieran, lo que sorprendió a Lynn, quien se sonrojó por sus palabras. El supervisor resumió lo que sucedió. Todo se desarrolló exactamente como pensó, ya que con la droga potenciando el efecto de la información filtrada, la enfurecida Kelly mató a su esposo. El supervisor enfatizó que para asesinar no es necesario sostener el cuchillo, felicitándolo por aprobar la prueba. Ryan añadió que deberían cobrar la tarifa de la comisión, más una cantidad extra de ella, justificando que aunque se había vuelto asesina, la verdad era que los asesinos a sueldo habían irrumpido en el lugar, y solo ellos sabían que ella mató a su esposo, no los asesinos. Desde su perspectiva, ella querría encubrir su muerte como si fuera obra de los asesinos, incluso pagando más. Mientras, el supervisor notó en su corazón que su nivel no era poca cosa y que su manejo del asunto desde el punto de vista de un asesino era increíble. Los otros aprendices vieron que competir con él era inútil y decidieron apuntar al segundo lugar. El supervisor mandó a los demás aprendices regresar al gremio, pero lo detuvo para hablar mientras saltaban por los tejados. El supervisor le preguntó si entendía lo que había hecho, señalando que esa mujer ahora debe vivir con la culpa de haber matado a su esposo, y le preguntó si podía imaginar el sentimiento de una mujer común al convertirse en su asesina. Le aseguró con seriedad que su gremio forma asesinos, no monstruos. Él respondió que también la veía como una mujer común, hasta que entendió por qué Aylock seguía trayendo amantes. Le reveló al supervisor que cada amante que el esposo traía era eliminada por Kelly y que detrás del comercio de licor él manejaba drogas, préstamos usurarios y juegos de azar, lo cual destruyó las vidas de innumerables personas por su culpa. Dijo que ella eliminaba a esas mujeres, usando la influencia de su familia para no ensuciarse las manos, y que el esposo estaba harto de ella, pero seguía trayendo amantes sabiendo que serían asesinadas pronto. Dijo que su familia simulaba las muertes como desapariciones, por lo que las familias de las víctimas seguían buscándolas, sin poder enfrentarse a los grandes poderes. Dijo que esos detalles eran solo información descubierta en la investigación, y que aunque fuera una prueba, seguía siendo una solicitud de asesinato, y ya sea que la esposa quisiera la muerte de su marido o no, el gremio solo recibe el monto completo si muere un objetivo.
Sonrió fríamente, diciendo que un asesino no piensa si el objetivo merece morir o las razones del cliente, preguntándose si la conciencia en un asesinato impide que sea tal, y si deberían revisar los motivos o métodos cuando matan por dinero. Dijo que nunca mencionó no querer matar a su esposo. Quería usar la solicitud de asesinato, y ellos solo la completaron, destacando que, sin duda, hay un asesino en la muerte de Aylock, incluso si ahora ella sufre para siempre, sabiendo que fue ella quien dio el golpe. El supervisor, asombrado, preguntó si realmente no había lugar para la conciencia entre ellos como asesinos. Él, bajo el sol, aconsejó al señor Dons que, si deseaba conservar su humanidad, debía fortalecerse y crecer lo suficiente para cambiar el sistema desde sus raíces. Concluyó su discurso diciendo que no importa cómo se busque la conciencia al ejecutar solicitudes. Ahora, confirmó a Dons que mientras trabaje bajo el paraguas del gremio de asesinos, nada cambiará. Más tarde, una sonrisa se dibujó en su rostro al aceptar las felicitaciones de Sapphire por haber pasado la prueba, dándole la bienvenida con éxito como miembro oficial de Martong y asesino de grado 5. En ese momento aparecieron notificaciones del sistema ante sus ojos anunciando la finalización de la misión y su subida de nivel. Además de lograr una misión extra, también aparecieron notificaciones indicando que ganó el respeto de Lin y Bala y las expectativas del instructor Dons, otorgándole puntos de experiencia adicionales. Ella le explicó que, como asesino de grado 5, ahora podía aceptar solicitudes oficiales de Martong y que podía solicitar un ascenso si cumplía con las condiciones, añadiendo con un ligero sarcasmo que no creía que planease ascender de inmediato. Pero él la interrumpió y enumeró las condiciones para ascender. O completar una solicitud exitosa de 30 monedas de oro o más, o completar 10 solicitudes de grado 5, u obtener una recomendación de un gerente de sucursal o de un asesino de grado 3. Preguntó con sarcasmo si esas eran las condiciones correctas para la promoción. Ella confirmó que sí, así que él le preguntó directamente sobre el pago por la solicitud de asesinato del objetivo. El silencio y el asombro prevalecieron entre los presentes, y uno de los asesinos se preguntó qué estaba haciendo este chico. Él repitió su pregunta sobre la cantidad, así que ella respondió que el pago por adelantado era de 10 monedas de oro, y el pago al completar era de otras 10 monedas de oro. Ella añadió, mirándolo significativamente, que había otras 10 monedas de oro que obtuvo de Kelly como condición para encubrir el asesinato de su esposo. El instructor Dons de repente se dio cuenta de lo que Ryan estaba apuntando y se sorprendió. Anunció con confianza que él fue quien trajo la solicitud, la completó y obtuvo el pago adicional. Preguntó si se cumplió la primera condición para la promoción: completar una solicitud con valor superior a 30 monedas de oro. La ira brilló en los ojos de Sapphire mientras él, con audacia, declaraba su estatus como asesino de grado 5 y exigía su promoción a grado 4. Susurros y desaprobación se esparcieron entre los asesinos en el salón. Zafiro pensó que su actitud era muy arrogante. Reconoció sus logros asombrosos, pero le preguntó con dureza si los menospreciaba. Con una condescendencia exagerada, procedió a recordarle que la organización tiene sus reglas y principios y que los asesinos no se consideran verdaderamente legítimos hasta el grado 4 en adelante. Ella añadió que todos desarrollan su experiencia y habilidades, pasan por la verificación de sus compañeros y se enorgullecen de llegar al grado 4, acusándolo de menospreciar esos esfuerzos. No le importó su sermón y preguntó fríamente si se cumplían las condiciones para la promoción. Ella admitió que sí, aunque no perfectamente, advirtiéndole que su actitud le traería el resentimiento de todos. Ella dijo que fingiría no haber oído sus palabras e intentó calmar la tensión sugiriendo que su cansancio por la primera misión era la causa, pero él se negó a retroceder, confirmando que no retiraría su solicitud de ascenso. Ella se enfureció y le gritó, diciendo que si quería vivir aquí decentemente, debía aprender modales. En ese momento crítico, el instructor Dons intervino, llamando al gerente de la sucursal y pidiendo permiso para hablar como supervisor de la prueba. Ella dio permiso, sorprendiendo a todos al anunciar que creía que Ryan estaba calificado para la prueba de ascenso de grado 4 de inmediato. Dons explicó que no era porque los menospreciara, sino porque mostró lo más importante y vital en esta prueba. Ella preguntó sobre lo más importante, y el instructor aclaró que no se trataba de hacer planes o tácticas, sino de pura habilidad física, señalando que Ryan posee habilidades de asesinato que dependen de altas capacidades físicas. Los otros aprendices admitieron que tuvo éxito en su última misión gracias a sus tácticas ingeniosas, pero el instructor reveló que el examen de ascenso de grado 4 es imposible de aprobar sin una gran capacidad física, viéndolo como una oportunidad para medir su verdadero nivel de habilidad o darle una lección dura. Los demás asistentes respaldaron al instructor, señalando que él se había escapado en el juego de persecución usando trampas. Basándose en eso, ella aceptó la prueba de promoción, advirtiendo que esta prueba requiere que incluso asesinos bien preparados arriesguen sus vidas.
Ella le lanzó una pregunta con una sonrisa desafiante, preguntando si estaba listo. Él le estrechó la mano, confirmando su disposición total. Más tarde, en una taberna, el instructor calificó su comportamiento como imprudente, y Vala pensó que actuó así porque deseaba algo, y Lynn le preguntó si tenía un plan. Ella le dijo que la prueba de grado 4 no sería en un mes o 2. Mientras llegaban las bebidas, el instructor se ofreció a entrenarlo hasta entonces, ya que necesitaban fijar un objetivo adecuado para la prueba. Pero Ryan se negó amablemente, diciendo que quería descansar un poco. El instructor se sorprendió por la idea de descansar, ya que Ryan le dijo que planeaba alejarse del gremio un tiempo, preguntándose si podía salir del área de la sucursal ahora que era miembro pleno. El instructor confirmó que estaba permitido, así que Ryan mencionó su intención de volver antes de la prueba y que pasaría por la sucursal de Martong para verificar noticias sobre la prueba. Dons le preguntó si dejar el gremio era su plan actual. Una sonrisa misteriosa apareció en su rostro, lo que hizo que el instructor suspirara y le dijera que hiciera lo que quisiera, invitándolos a disfrutar de su bebida y advirtiendo a la camarera que no sirviera alcohol al chico. Dons le dijo a Ryan que este tiempo libre no sería fácil de tener después. Al alcanzar el grado 4, tendría que aceptar solicitudes todo el tiempo, ya que los objetivos suelen ser líderes de sucursal, lo que implicaría poco descanso. Pensó que debía irse antes de que eso pasara. Llegó a una zona montañosa y escarpada llamada la Zona Oscura, o Tierra de la Muerte. Allí, vio un carruaje custodiado por caballeros. Un caballero vio a alguien al lado del camino. Era él, disfrazado con una capa. El caballero le preguntó quién era. Él dijo que tenía la pierna herida y pidió que lo llevaran al próximo pueblo, diciendo que moriría si el sol se ponía en ese estado, y que esperaba ayuda de alguien que pasara. El caballero de cabello rosado pensó que este niño era muy audaz. Le regañó en voz alta por detener el carruaje de un noble. Amenazó con que si estuvieran en una misión urgente, lo habrían matado al instante. Pero él respondió con astucia, señalando que el ritmo de los cascos era constante, indicando que no tenían prisa, y que si estuvieran en una misión oficial, habrían tomado el camino principal, no este lateral. El caballero quedó atónito por la deducción del niño. Continuó suplicando, pidiéndoles que consideraran que sería salvar a un niño pobre y ayudarlo solo esta vez. La persona noble en el carruaje cambió de opinión y ordenó al caballero Kennel que subiera al niño al carruaje. Kennel se opuso, así que el noble propuso una alternativa, ponerlo en la parte trasera de un caballo. La escena fue sorprendente cuando Ryan se acomodó en la parte trasera del caballo frente al comandante. Uno de los subordinados comentó, riendo, que esa posición le quedaba bien al comandante, provocando su gruñido. El comandante preguntó al niño su nombre, y él respondió, presentándose y diciendo que era de Benton. Astutamente, señaló que fue salvado gracias a la amable joven en el carruaje. El comandante respondió groseramente, diciendo que debería estar agradecido porque conocerla fue solo un golpe de suerte. Negó que fuera suerte, sino un plan meticuloso para escoltar a la dama Seton Rose, quien lleva el escudo de Rose y es descendiente de la familia. Durante su reconocimiento previo de la carretera, mientras buscaba peligros, aprendió que la procesión de la familia Rose tomaría la misma ruta que él. La familia Rose vivía tranquilamente en las regiones exteriores del reino de Finostroy, pero la repentina muerte del cabeza de familia obligó a la dama a exiliarse. Notó que los escoltas de la procesión no eran verdaderos caballeros, sino soldados especiales de la familia, a quienes se les otorgó el título de caballero al unirse al exilio, dado que la familia pertenecía a la pequeña nobleza en la región fronteriza. Mientras los soldados hablaban con tristeza sobre las dificultades de su joven señora, él pensaba que la caída de la familia Rose se debía a la familia Sherman. Esto es lo que concluyeron las investigaciones, que se detuvieron en la muerte del cabeza de familia y el exilio de Seton Rose. La pregunta que ocupaba su mente seguía siendo cómo estaba involucrada la familia Sherman en todo esto. Mientras el comandante preguntaba con desaprobación cómo podría ser culpa de los Sherman, otro respondió que había oído algo. El soldado reveló un rumor que decía que la astuta familia Sherman fue quien mató al jefe de la familia Rose para ocultar pruebas de sus tratos secretos, provocando su conmoción interna. Se sentó por la noche pensando en lo que oyó y dedujo mucha información al comunicarse con ellos, concluyendo que la caída de la familia Rose se debía al reciente conflicto entre las familias Sherman y Phaeton. Las raíces de la relación se remontan a cuando el hijo mayor de la familia Rose, del reino de Finistroy, donde está la familia Phaeton, se hizo caballero para la familia Sherman en el reino de Dairon. Este hijo fue asesinado mientras cumplía su deber de proteger las fronteras en la zona oscura, así que la familia Sherman decidió honrarlo apoyando mucho a la familia Rose. Otra familia noble que competía con los Rose y guardaba rencor debido a su repentino ascenso con el apoyo de Sherman. Aprovechó el conflicto en curso entre Sherman y Phaeton como una oportunidad para actuar.
Tras el asesinato del líder de la familia Rose, surgieron rumores de que estaban colaborando en secreto con Sermon y que Sermon mató al líder para ocultar pruebas. Aunque la familia Rose afirmó que el asesinato fue por orden de Phaeton, la creciente influencia de Phaeton y la debilidad de Sermon hicieron que sus palabras fueran inútiles. Así, tras perder a su líder y el colapso de su poder, la familia Rose inició el exilio en Dairon. Ryan se dio cuenta de que solo aquellos que permanecieron con Senten Rose y no lo abandonaron conocían toda la verdad, incluyendo a Kennel, nombrado caballero recientemente, y a unos pocos subordinados cercanos. Estaba seguro de que este viaje de exilio nunca sería fácil. El comandante Kennel les dijo a sus caballeros que el problema no residía en la familia Sermon, sino en Phaeton y la familia Ayani, recordando las miradas del segundo hijo de la familia Ayani hacia la joven. En realidad, este exilio no habría sido posible sin que la familia Serman obtuviera el permiso del reino de Dairon. De hecho, la familia Serman había agotado sus recursos restantes para proporcionar el apoyo necesario para ellos. Mientras tanto, un soldado propuso un brindis por la familia Serman y le ofreció a Ryan un tazón más de sopa, que aceptó con gratitud. Comentó que la historia era interesante, especialmente por la conexión cercana de estas personas con la familia Sermin. Alguien observó que el asunto podría aburrirlo, mientras el soldado preguntaba preocupado si era correcto llevar a un niño como él y dejarle escuchar esas historias sensibles. El soldado le recordó enojado cómo bloqueó su camino para pedir ayuda y terminó rodando por el suelo, lo cual le hizo reír. El soldado notó que el comandante parecía más aliviado después de desahogarse, agregando que el comandante es una persona amable a pesar de su aparente dureza. La conversación se centró en la señora Senten Rose, y un soldado reconoció que ella sufría más en esta situación. Ryan coincidió, dándose cuenta de que el problema real estaba en su situación. Dedujo que Kennel y los demás caballeros, por su inexperiencia, aún no entendían la gravedad real de esta cadena de eventos, ni los peligros serios que les esperaban. Pensó en la familia Ayani aliada con Phaeton, seguro de que no se contentarían con simplemente eliminar al jefe de la familia Rose. Se imaginó al segundo hijo de la familia Ayani, un joven que aún no tenía 20 años. Sin embargo, se habían presentado 3 solicitudes de asesinato contra él en el gremio, describiéndolo como un completo canalla. Recordó haber rechazado esas solicitudes antes por su falta de viabilidad financiera, aunque sabía que esta persona era malvada y apuntaba solo a los débiles y pobres, rodeándose de fuerte protección, lo que complicaba su asesinato. Se dio cuenta de que si alguien así apuntaba a Senten Rose, no había tiempo para acampar y relajarse. Mientras tanto, notó un movimiento sospechoso, dándose cuenta de que alguien los seguía y que tenían una cola. Decidió que lo mejor era evitar enfrentarlos, sino poner trampas para frenar su persecución, razonando que su número y ruta indicaban que el mensaje ya había sido enviado. Cuando el soldado le preguntó por qué estaba sucio, él mintió, diciendo que se había revolcado mientras se aliviaba. El soldado le ordenó que se quedara y descansara tranquilo. Se sintió satisfecho por haber puesto suficientes trampas para detener a los perseguidores y reunir la información necesaria. Decidió que su vínculo con ellos acabaría al llegar al próximo pueblo y pensó que ese era el precio por la sopa que comió al día siguiente. Les dio las gracias por llevarlo hasta allí, y cuando le preguntaron por qué un niño como él estaba cerca de la zona oscura, dijo que era un comerciante ambulante que planeaba comprar materiales de monstruos del pueblo de Assam para venderlos en Benton. El soldado indicó que sus caminos se separaban aquí, pero el comandante intervino de repente y le dio una botella de medicina. Explicó que la joven le pidió que le entregara esta medicina porque aún no estaba completamente curado. Ryan se sorprendió y preguntó si la dama se iba. El comandante le transmitió el agradecimiento de ella, explicando que gracias a él pudieron hallar un raro momento de paz en medio de su calvario. El comandante le dijo que se quedarían en el continente a partir de ahora y le ofreció ayuda si alguna vez la necesitaba. Pero luego retiró su oferta, pidiéndole que no los buscara incluso si necesitaba ayuda. El soldado dijo que el comandante podía parecer grosero, pero tenía buen corazón. Otro soldado añadió que el comandante habría encontrado cómo ayudar al niño, incluso sin órdenes. El soldado sonrió, señalando que el único problema del comandante era su ceño fruncido mientras le gritaba, regañándolo por no moverse rápido. Mientras caminaba solo por el camino de la montaña, oyó cascos de caballos acercándose rápido desde atrás. Bebió un poco de medicina mientras analizaba la situación, dándose cuenta de que un grupo los perseguía. Determinó con precisión la composición del equipo de persecución, compuesto por 6 individuos, incluidos 2 mercenarios ordinarios, 2 espadachines principiantes y un mago a quien consideraba una clara molestia. En cuanto a la última persona, ocultaba su rostro con una capucha, pero estaba seguro de que era un noble. Reconoció la identidad del noble como Garuta Ayani, el segundo hijo de la familia Ayani, quien cabalgaba a toda velocidad. Al pasar junto a él, notó que la habilidad del equipo de persecución era mayor de lo esperado y que su plan de desactivarlos con trampas había fallado, lo que le hizo refunfuñar que este esfuerzo era excesivo por solo un cuenco de sopa.
Recordó la poción que acababa de beber, sorprendido al darse cuenta de que era una poción de alta calidad que valía más de 20 piezas de plata. Se maravilló de la generosidad de la dama que dio una medicina tan preciosa a un niño que la ayudó por solo una noche. Al preguntarse sobre el temple de esta persona que piensa en los demás mientras vive como fugitivo, concluyó que la familia Rose no tenía opción de sobrevivir y que el destino inevitable era el secuestro de Sentence y la eliminación del resto. Consideró que el valor de la poción era equivalente a un pago adelantado por el trabajo, decidiendo que esto equilibraba las cuentas. Así que decidió intervenir y llamó a su subordinado Cornac, asignándole su primera misión de inutilizar los caballos y evitar causar más bajas en el otro lado. La procesión siguió su marcha y los perseguidores se acercaban. Kennel anunció, acelerando mientras pedía a su señora que aguantara porque debían apresurarse un poco. A pesar del temblor del carruaje, los soldados se sorprendieron por el cambio repentino cuando el comandante les informó con pánico que estaban siendo observados y que personas con maná los rastreaban. Kennel gritó a sus hombres que aceleraran hacia la frontera, que ya estaba cerca, y dio órdenes a Chaco y Gaane de que, en caso de que el enemigo los alcanzara, debían llevar a la dama y correr directamente hacia la frontera. Les aseguró que una vez que ella cruzara, la familia Ayani no se atrevería a tocarla por temor a provocar a los guardias fronterizos del continente. Kennel decidió quedarse atrás para ganar tiempo para ellos. En medio del alboroto de sus hombres, que gritaban su nombre mientras prometía reunirse con ellos en la frontera, entendió que los caballeros de la familia Ayani no eran rivales. Podía igualarlos, sobre todo porque consiguió el título de caballero por casualidad, pero se reafirmó con orgullo como caballero de la familia Rose. De repente los perseguidores se detuvieron asombrados cuando él les bloqueó el camino, gritándoles y ordenándoles que se detuvieran y retrocedieran, preguntando quién osaba perseguir el carruaje de la familia Rose. Amenazó al grupo perseguidor con destrozarlos sin piedad si no se retiraban. Pero el líder se burló, diciendo que lo cortaría a él, cuestionando sarcásticamente si ser caballero lo hacía valioso. Kennel reconoció la identidad de su oponente con asombro y pronunció su nombre con horror, Garuta Ayani. Los hombres de Garuta entraron en pánico al descubrirse la identidad de su maestro, pero él los tranquilizó con una sonrisa salvaje, señalando que de todos modos matarían a todos, excepto a Senten Rose. Ordenó a sus hombres que partieran de inmediato y trajeran a la mujer antes de que llegara a la frontera, y ellos respondieron al unísono. Kennel intentó bloquearles, preguntando hacia dónde se dirigían, pero un estruendo de una colisión violenta interrumpió sus palabras y causó un caos considerable. Notó la presencia de un mago entre los oponentes, calculando que su poder era del segundo círculo o más. Pero Garuta ordenó a su seguidor que se calmara y enfrentara a Kennel como a un caballero, amenazándolo con que moriría aquí sin importar lo que pasara. En ese momento Kennel se sorprendió al ver el rostro del oponente frente a él, preguntando asombrado por qué el comandante Shiso, el ex líder de los Caballeros de la Rosa, estaba allí. Respondió fríamente que era por dinero. Shiso justificó su traición, diciendo que la familia Rose estaba acabada y que no podía morir de hambre, añadiendo con una sonrisa astuta que hacía tiempo no se divertía. Así que le pidió que lo hiciera entretenido, y las dos espadas chocaron con poder y violencia. Kennel gritó en la cara de su antiguo comandante, preguntándole enfadado si había abandonado el honor de los caballeros. Shiso dijo que el mundo cambió, y no había caballerosidad en Venstroy. Kennel recibió golpes fuertes que hicieron caer su espada, y Shiso se paró sobre él, sugiriéndole que se rindiera, mencionando rumores de una guerra inminente, lo que significaba que Kennel, con su talento, aún podría servir a otro amo. Rechazó esas palabras y le gritó que no dijera tonterías mientras estaba sangrando. Garuta Ayani ordenó a Shiso que terminara el asunto rápidamente y siguiera adelante, suponiendo que sus hombres ya podrían haber capturado a Senten. Shiso se disculpó fríamente y levantó su espada para resolver la batalla de un solo golpe. Pero una intervención repentina detuvo su espada, haciéndole gritar de sorpresa. Preguntando sobre la identidad de este intruso, Cornac apareció, rodeado de una aterradora aura verde. Shiso murmuró con enojo ante la audacia de esta criatura, que lo sorprendió con un ataque mágico rápido y arrebatador. Se retiró bajo el peso del ataque, y el mago intervino, admitiendo que su escudo mágico apenas soportó esa fuerza, reconociendo que su nuevo oponente poseía una habilidad increíble. Mientras Shiso tambaleaba y tosía sangre por la intensidad del golpe, Ryan observaba desde lejos, murmurando molesto que este gran esfuerzo era el alto precio por el cuenco de sopa que había comido. La escena cambió al carruaje de Senten Rose, con cuerpos de caballeros por doquier. Los atacantes se burlaron del intento de los guardias de resistir y actuar como caballeros pese a su agotamiento extremo, considerando que matarlos sería problemático, sugiriendo que desaparecieran en silencio. Los guardias, desesperados, vieron que su fuerza no alcanzaba ni el nivel de un principiante en esgrima ante sus oponentes. De repente, la puerta del carruaje se abrió con un ruido fuerte y una orden de detenerse. La señora Sentang llamó a sus guardias por sus nombres y agradeció a todos por resistir hasta ahora. Mientras los guardias gritaban asustados, negándose a que su señora saliera, ella desenvainó su daga, diciendo que iría con los atacantes si dejaban al resto de los guardias.
Amenazó con que ella también moriría si no aceptaban, deduciendo que el empleador no querría su muerte. De esa manera, el enemigo identificó a los dos guardias y confirmó que esa mujer era el único linaje restante de la familia Rose. Mientras caminaba hacia ellos, en medio de la ansiedad de sus guardias, repitió su oferta de rendirse a cambio de la seguridad del resto. Sus guardias intentaron evitar que lo hiciera. Les aseguró que se mataría de lo contrario porque su contratante no estaría satisfecho con ese resultado. Uno de los enemigos le respondió fríamente que estaba equivocada en su suposición, explicando que mientras no llegara a Dairon, no se la consideraba una noble, ni algo digno de mencionar. Ella quedó impactada por sus palabras cuando él dijo que no había razón para escucharla. Amenazó con mostrarle las consecuencias de resistirse a un caballero usando mana, pero los guardias, en pánico, intentaron moverse rápido para salvarla. De repente, alguien entró rápidamente, dando una fuerte patada en la cara del enemigo. Sentin quedó atónita por lo que vio. Mientras el enemigo caía al suelo por la fuerza de la patada, el otro se preguntaba quién era este intruso. Ryan llegó con su capa, quejándose de que quería cubrir el costo de la poción con esta intervención. Se burló del bajo nivel de los oponentes, diciendo que podría sobrarle algo de cambio de la cuenta. Sugirió a la señorita considerar la poción y la sopa como anticipo y contratar a un asesino de Martong para el trabajo. Ella repitió las palabras asombrada. Habla de un asesino de Martong. El enemigo se preguntaba extrañamente por qué Martong estaba aquí y por qué estaban ayudando a la familia Rose. Ella comenzó a analizar la situación, pensando que si él era de Martong, podría ser de la línea directa de Asan. Ella ofreció 30 monedas de oro rápidamente. Él sonrió, diciendo que estaba bien. Ella entendió la situación rápido, pero él corrigió, diciendo que la cantidad era muy pequeña, ya que 30 piezas de oro solo alcanzaban para tratar con el caballero frente a ella. Dijo que la cantidad era muy baja para tratar con el segundo hijo de la familia Ayani, el excomandante de los caballeros de la familia Rosa, y también un mago del tercer círculo. El enemigo lo miró sorprendido y con rabia contenida. Le advirtió que hablara rápido, confirmando que si la comisión no estaba establecida y acordada, no tenía sentido su presencia aquí. Ella se dio cuenta de la gravedad de la situación, murmurando que su partida ahora significaba el fracaso del plan de exilio y la pérdida de todo. Así que decidió que no era el momento de pensar en las consecuencias, y proteger a la familia Rose era la máxima prioridad. Ella lo miró y, con voz desesperada, dijo todo. Luego, con entusiasmo, le ofreció todo lo que quisiera a cambio de su ayuda. Sonrió astuto y aceptó la oferta al instante, mientras una aura verde y aterradora lo rodeaba. El enemigo se burló de él por usar el título de asesino con audacia, al revelar su rostro, señalando que los verdaderos asesinos ocultan sus identidades. Se lanzó como flecha, burlándose de sus palabras, viéndolas como discurso de cobardes con ambiciones pequeñas y con un movimiento relámpago invisible al ojo humano. Asestó un golpe poderoso al mago enemigo, declarando con confianza que un asesino profesional no comete errores y, por lo tanto, posee la audacia de revelar su identidad. Mientras Senten observaba la escena con asombro, internamente celebraba el éxito de su primera incursión oficial en el gremio Martong. Al darse cuenta de que el precio que aseguró fue toda la familia Rose, decidió construir una reputación acorde con este logro monumental. El enemigo se negó a rendirse y le gritó que no hablara tonterías, afirmando que no eran novatos con la espada para ser vencidos fácilmente. Otro caballero apareció de repente detrás de él, gritándole que muriera y lanzando un ataque rápido. En medio de su asombro, que logró esquivar fácilmente, el otro caballero gritó a su hermano caído para instarlo a levantarse, advirtiéndole que su oponente era un asesino de Martong y que no debía subestimarse. Le advirtió que cometió un error fatal al aceptar la petición de la familia Rose. Presumiendo del estilo de doble espada y del intercambio armonioso de posiciones con su hermano, los hermanos atacaron juntos con la intención de hacerle lamentar su elección. Pero enfrentó su ataque con un desdén frío. En ese momento, activó las habilidades de control corporal y aceleración física, moviéndose a una velocidad insana que hizo que los enemigos pensaran que se enfrentaban a ilusiones o clones mágicos. A pesar de su incapacidad para sentir cualquier flujo de maná, los hermanos intentaron mantener su cohesión, y uno le gritó al otro que ajustara el tiempo del contraataque, pero él les dijo con una voz fría que ya era demasiado tarde. Su confusión persistió en medio de ataques ocultos, preguntándose desconcertados sobre la naturaleza de esta habilidad que parece magia pero no depende del maná. El caos se extendió entre sus filas y sus gritos se alzaron mientras intentaban coordinar sus defensas. Luego, él les reveló la impactante verdad. Ya había aplicado habilidades de debilidad física, ofuscación y deterioro auditivo sobre ellos. El enemigo se dio cuenta con horror de que enfrentaban habilidades de maldición, y uno gritó, acusándolo de tener habilidades de nigromante. No les dio tiempo y los acabó con un golpe final aplastante, ordenándoles que probaran el dolor que sintieron aquellos que murieron y fueron dejados atrás de la familia Rose. Con el atardecer y la calma tras la batalla, Senten y sus guardias supervivientes estaban junto al carruaje. De repente, oyeron una voz conocida llamando, sorprendidos por el regreso del comandante Kennel con vida. Calmándolos con entusiasmo sobre la seguridad de todos, el comandante Kennel volvió sano y salvo con sus compañeros. Senton mostró su gran alivio al verlo. De acuerdo.
Se apresuró a revisar a Gaan y Chaco, abrumados por el asombro. No podían creer que su comandante logró solo repeler a los perseguidores y sobrevivir a esa situación desesperada. Les recordó sus palabras sobre encontrarse en la frontera, así que sus camaradas empezaron a explicar lo sucedido. Con un leve tartamudeo, reveló que no sobrevivió solo, sino gracias a la ayuda inesperada de un mago que apareció de repente en el campo de batalla. Él explicó que este intruso logró derribar al traidor y al mago hostil, e incluso consiguió capturar a Garuda también. Senten comenzó a conectar los eventos. Sus sospechas se dirigieron hacia ese misterioso chico que conocieron antes. Recordando lo ocurrido, Rian usaba sus círculos mágicos verdes con gran habilidad y recordó a Cornac. Garuda cayó al suelo, gritando de dolor. Kennel lo reconoció, llamándolo por su nombre y preguntándose por qué estaba allí. Ella le explicó que no era solo un chico de paso, sino un asesino del renombrado gremio Martong. Kennel se sorprendió por esa noticia. Esto le explicó por qué el mago que lo acompañaba cayó tan fácil ante las habilidades de un asesino profesional. Garuda suplicó por su vida al conocer la identidad de su oponente, ofreciendo pagar el doble o incluso el triple de lo prometido por la otra parte. Se burló de ella, señalando que la astuta Sentan Rose había hecho algunas jugadas, recordándole la política de Asan, que da prioridad al oro del cliente sin importar la persona. Rion interrumpió su charla, llamándolo molesto. Rechazó ser tratado como un asesino barato que se compra con dinero, asestando un golpe fatal que terminó con su vida al instante. Luego se volvió hacia Sentan Rose con los ojos brillando con una amenaza velada, regañándola por tratarlo como a un asesino barato. Le preguntó si realmente se daba cuenta del tipo de recompensa que había prometido, confirmándole en un tono agudo que el gremio Martong no se queda de brazos cruzados cuando alguien intenta evadir el pago. Confirmó su conocimiento del gremio de asesinos. Ella respondió con tensión y tartamudeando. Él suavizó su tono, explicando que no cobraría el precio ahora porque entendía la situación de la familia, pero le pidió que presentara una solicitud formal al gremio de Martong por las 30 piezas de oro prometidas. Sobre el resto del acuerdo, dijo que un contrato verbal bastaría, siempre que quedara en secreto entre ellos. Ella aceptó, asintiendo con la cabeza a regañadientes. Les ordenó reunirse y seguir hacia su destino, asegurándoles que no habría más perseguidores. Prometió gestionar la eliminación de los cuerpos mediante Martong tras su partida, aconsejándoles que si los guardias fronterizos preguntaban qué ocurrió, debían decir que fueron atacados por bandidos, una excusa comprensible. Mientras los guardias se dieron cuenta, su forma de manejar los asuntos se volvió más cruel y completa de manera impresionante. Confirmaron su compromiso con sus instrucciones, reconociendo la precisión de su trabajo. Mientras se iba, Kennel lo llamó, intentando hablar, pero él solo sonrió misteriosamente y desapareció de repente, usando una habilidad rápida, dejando un humo verde. Gaian quedó atónito por su desaparición, preguntándose si realmente se había ido, dándose cuenta de que era, sin duda, un asesino de Martong. Pero Kennel sintió que el asunto no terminaba allí y que había un secreto mayor. Recordó los detalles de la batalla en su mente, recordando que la entidad invocada por Rion no era solo un no muerto normal. Estaba claro, a pesar del poco tiempo, que esa criatura hablaba el idioma humano con claridad y logró derrotar a Shiso y al mago casi simultáneamente y con una velocidad asombrosa. Llegó a una verdad aterradora, que una persona capaz de comandar no muertos de ese nivel de poder no podía ser simplemente un asesino ordinario.